a los ponentes de esta actividad tan especial de la Agenda World Trade Center. Quiero dar la bienvenida a Oscar Doval. Oscar Doval, por favor, vamos a activar en la medida que los voy llamando el video y el audio. Oscar, bienvenido a la Agenda World Trade Center de Valencia. Un gusto enorme contar con tu participación. Hace mucho tiempo que quería que participara en una actividad. Yo tengo que reconocerte que te tengo un gran agradecimiento. Gracias a Oscar, fue la primera persona que entendió y patrocinó el Foro Innovación hace muchos años, Oscar. Ya Innovación está cumpliendo 10 años. Para que tengas una idea de dónde ha llegado Innovación, el año pasado se presentó como el foro de Latinoamérica en el Member Forum a nivel global. Existe una buena apuesta. Por Innovación ha desfilado lo mejor de lo mejor, dándonos enseñanzas espectaculares de qué es lo que están haciendo los líderes en materia de innovación en la empresa. Así que te doy las gracias. ¿Te oyes bien, por favor? ¿Sí? ¿Me oyes? Te voy a presentar Oscar. No lo sabía, lo aprendí. Siempre pensé que era un financiero, no, pero Oscar es médico de nuestras universidades de la Central, especialista en neuropsiquiatría, además de la Universidad de Chicago. Después hizo un MBA en el TEC de Monterrey, ¿verdad? Y tiene una especialización en negocio en la Universidad de Yale y gobierno corporativo en la Universidad de Bruselas. Todo un background académico espectacular. Es presidente de la firma británica Moore, que es especialista en estrategia y finanzas corporativas, es socio director de Renda y Valores y presidente de Benecapital y de la Asociación Venezolana de Capital Privado. Oscar, un gusto enorme contar con tu participación esta mañana. Sin más, quiero presentar a Rodrigo Naranjo. Rodrigo, actívate. Rodrigo ya es habitué de la Agenda World Trade Center. Rodrigo es egresado también de la Católica, después hizo, no es egresado de la Católica, de Georgetown. Yo sé que tu máster, tienes un máster en políticas públicas de Georgetown University. Después se nos quedó en Nueva York muchísimos años y trabajaba para la firma JP Morgan, que es una banca de inversión que pues, creo que no necesita presentación en el mundo financiero. Después se vino a Venezuela y caray, forma parte de estos chicos espectaculares que podrían estar en cualquier lugar del mundo, pero están aquí sembrando en Venezuela. Y él es el socio director de la firma Big Capital y también forma parte de Benecapital. Rodrigo, un gusto enorme contar con tu participación esta mañana. Yo me voy a desactivar y los dejo a ustedes, ¿no? No sé si quieren dar algunas palabras antes de iniciar. Y yo lo que tengo que decir es, ante todo, gracias a Subdelia, mi querida Subdelia Sevilla, y gracias a World Trade Center por la oportunidad de estar en este espacio nuevamente, como dices tú, después de más de 10 años. Y además, gracias a la audiencia por estar presente hoy. Vamos a hacer una actividad dinámica donde la vamos a pasar bien y vamos a tener un espacio de discusión muy interesante sobre justamente Venezuela, ¿no? Que puede ser un estilo de inversión sin precedentes, ¿no? Así que gracias, Subdelia, a ti y a World Trade Center por la invitación. Un gusto. La vamos a pasar muy bien, activados en el chat. Al final vamos a estar compartiendo en todo lo que es preguntas y respuestas. ¿Ok? Bueno, la audiencia es usted. ¿Tú me haces el favor, Subdelia, de montar la presentación? Adelante. Permíteme un momento. Vamos a comenzar. Fíjense, me toca una parte bien complicada. Voy a empezar a conversar mientras Subdelia pasa la presentación, porque básicamente me pidió Subdelia
ante la intervención de Rodrigo, que va a dar una visión bastante optimista probablemente de Venezuela como destino de inversión, con todas las bemoles que yo pueda tener. Me tocó un poco hablar de lo que pues Venezuela es desde el punto de vista económico y político y qué prospección tenemos en ese sentido para el 2022. De alguna forma, también debo aclarar que estamos aquí, Rodrigo y yo, hablando a título personal, porque Rodrigo y yo somos disruptivos de naturaleza y entonces nos metemos mucho con la gente. Entonces, si nuestras casas matrices y además la asociación que representamos, que es Bene Capital, la Asociación Venezolana de Capital Privado, nos escucha metiéndonos con la gente, nos regañan. Entonces, bueno, debemos aclarar públicamente que esta intervención es a título personalísimo, pues, de Oscar Doval y Rodrigo Lano. En la primera lámina que se acaba de escapar. Vuelvo a ella. Dale, dale. Fundamentalmente, nada, como el evento se llama Venezuela, acto de fe, acto de razón o de fe, yo quise poner imágenes que sean cónsonas con ello, y es que realmente predecir o hablar del futuro de Venezuela requiere definitivamente o de los avatares que hemos vivido a lo largo de la historia y lo que nos toca por vivir todavía. Es definitivamente en este momento no solamente un acto de cartomancia o de adivinación, por eso yo digo a la gente, mira, cualquier economista, cualquier persona avesada o que sepa de temas económicos y de temas políticos, no nos crean absolutamente nada y háganse su propio juicio de valor con respecto a lo que puede pasar, porque las situaciones sobrevenidas es lo que vivimos en el día a día en Venezuela y los cambios de seña, tanto desde el punto de vista económico como político, son parte pues, de nuestro vivir y nuestro quehacer cotidiano. Yo decidí titular un poco esta breve ponencia en Venezuela, reciclando crisis, porque de alguna manera cuando uno se pone a ver la historia contemporánea de Venezuela y si se adentra incluso y se va hacia la época colonial, hemos sido recicladores profesionales de crisis. Vamos con la siguiente lámina, por favor. Fíjense que esta lámina es bien particular, ante todo insulta a la vista porque es una gráfica que tiene un chorro de curvas y cuando la gente que hacemos vida en el mundo económico metemos muchas curvas, como digo yo siempre es para confundir. Pero bueno, no, la idea acá es un poco que veamos lo que ha sido el comportamiento fundamentalmente durante los últimos años, 2008 y lo que vemos en 2022, de diferentes aspectos como lo puede ser la tasa de cambio, la inflación, la expansión monetaria, el déficit fiscal creciente que hemos vivido en estos últimos años sobre todo, y la dolarización de facto que ha ocurrido en el país. Fíjense que si nos remitimos a los últimos años, podemos destacar que en 2017-2018 ciertamente vivimos un tsunami que fue fundamentalmente la hiperinflación, una de las más largas además que ha vivido la historia de la humanidad. De alguna forma apenas estamos siguiendo históricamente a la que vivió Nicaragua, que duró mucho más de 4 años. Nosotros estamos muy cerca de ello, porque este año esperamos se pueda extinguir. Pero no solamente esto, sino además tenemos una tasa de cambio y una evaluación del bolívar a lo largo de la historia reciente que ha sido realmente algo ingente, algo colosal, y que ha llevado a un bolívar de una apreciación particular y relativamente estable a lo largo pues de los últimos 15 años, a una moneda que perdió valor sustancialmente al punto de, como bien sabemos, tuvimos que restarle las recompresiones 11 ceros, ¿no? Pero también hemos de hacer un acto de constricción y de reconocimiento, porque casi todos los analistas que estamos dentro del área, de alguna forma decíamos que a finales del año pasado la inflación iba a seguir y la devaluación iba a seguir. Y encontramos realmente que el año pasado estábamos diciendo que íbamos a cerrar con un dólar pues en torno a los 10 millones de bolívares, después de la reconversión a los 10 bolívares. Y no pasamos de los 5 bolívares de su valor respecto al dólar en lo que estamos hablando de tasa de cambio. Y ahí nos equivocamos. Y cuando uno se equivoca tiene que decir, mira, nos equivocamos y nos equivocamos. El gobierno tomó las medidas, curiosamente, de una disciplina fiscal que nunca había sido visto en los años precedentes, sino también de alguna forma se hizo el recurso de una dolarización incremental y forzada de la economía venezolana, al punto de que hoy en día podemos decir que de un 65 a un 70% o más, según los analistas, hasta un 80% de las transacciones en el país se dan en divisas, y esperamos que para este año
si ley de reforma, de la reforma de ley al impuesto a grandes transacciones financieras lo permiten, la dolarización todavía sea mucho más extensa y llega hasta un 95% del quehacer nacional. Esto ha permitido definitivamente, o permite de alguna forma, que al no ser el bolívar un medio de transacción o comercial, veamos de alguna manera que probablemente veamos este año, o podamos percibir este año la extinción completa del fenómeno de la hiperinflación. Y de entrada a uno le sale de la tapa a la barriga estos desgraciados que han conducido el país definitivamente con una pésima capacidad de ejecución, con una gestión administrativa que es altamente cuestionable y que nos ha conllevado a vivir en las crisis económicas más importantes que hemos experimentado en Venezuela en nuestra historia desde la época de la Guerra de Independencia y la ulterior Guerra Federal. No podemos obviar también que el plano político allá en el 98, cuando el mozuelo de Sabaneta se lanzara a las elecciones presidenciales, en ese momento contra un Salas Romer, que aparecía como un hombre a caballo, casi que como un terrateniente. Para los muy jóvenes no se acordarán de ese tiempo, para los que somos más viejitos como yo, tenemos eso sellado definitivamente en la memoria. Bien se distanciaba de lo que la venezolanidad estaba pidiendo en ese momento, que era un cambio a gritos pero pésimo hacer económico además de los últimos años de la Cuarta República, y estaban pidiendo un cambio. Y Chávez, que venía de alguna manera como una promesa posible de ese cambio, se erigió como un líder con un capital político enorme contra un Salas Romer que en ese momento presentaba o representaba la continuidad de la actividad o de la acción económica, política y social de la Cuarta República, y era un hombre que pertenecía a las élites. Chávez, con un discurso además muy bien logrado, de alguna forma conquistó a la mayoría de la población venezolana, y la oposición no supimos definitivamente, y menospreciamos además a aquel joven que en ese momento representaba la multietnicidad venezolana y que sí sabía voltearse al pueblo, que le cantaba, que declamaba, que se tomaba café con ellos y nombraba a la gente. Y desde la oposición, a cuyo filas me sumo básicamente, porque no porque esté en contra de Chávez o de Maduro en este momento, sino porque no comparto la línea ideológica desde el punto de vista económico y político que ellos detentan. Nosotros no nos burlábamos de aquel hombre que venía y que nos parecía hasta un poco payaso, y resulta que tenemos 22 años de historia donde todavía tenemos un gobierno de facto dirigido por Chávez, que está muerto y sigue gobernando en el país. Vamos con la siguiente lámina, por favor. Ya, espérate un momento, que no quiere pasar. Déjame ver, voy a parar y lo vuelvo a hacer nuevamente. De forma intestina nuevamente terminamos a decir, estos desgraciados fregaron el país, estos desgraciados nos han conducido pues por la senda del sufrimiento y por una crisis económica antes nunca vista. Definitivamente durante el 2017 y 2018 pasamos probablemente por una de las peores épocas históricas del país, exactamente. Donde de alguna forma incluso vivimos hambruna, la gente rodeando pues los botaderos de basura buscando dónde comer, los salarios absolutamente extintos y totalmente desaparecidos. Y el poder adquisitivo venezolano ha venido muchísimo menos, porque básicamente la devaluación conjuntamente o en paralelo con la inflación hacían mellas de la capacidad adquisitiva si vamos al plano microeconómico del venezolano. Pero bueno, sí, además de lo que acabo de mencionar, o sea, de la ingente inflación en bolívares y la devaluación tan importante, sumamos lo que mal llama o se maldice inflación en dólares, y digo que es un término más utilizado porque realmente en la economía se llama poder de paridad adquisitivo, que es fundamentalmente con relación a la moneda de referencia, que es el dólar, y los Estados Unidos de América, que es quien la emite. Ver realmente cómo nos movemos desde el punto de vista de costo de las cosas en nuestro país. También vivimos un fenómeno realmente donde el dólar fue perdiendo a lo largo del tiempo capacidad desde el punto de vista adquisitivo, y aquella gente que de alguna manera
pues tenía dólares o teníamos dólares en la mano, veíamos que de alguna forma en Venezuela las cosas eran mucho más caras que en otras partes del mundo. Y The Economist, de hecho, publica el índice Big Mac una vez al año y encontramos lo que pueden ver en la lámina, que en Venezuela un Big Mac, que es un referente económico muy sencillo de entender además, cuesta mucho más caro, $8.35, que lo que puede costar en Suiza, que es el país más caro del mundo, que es 7.29, sin contar lo que cuesta en los Estados Unidos, que es $5.66, y no se cuente México, donde cuesta $2.68, mucho más ajustado a la realidad de la economía y capacidad adquisitiva de los latinoamericanos. Resulta que Venezuela, entonces, durante el año pasado, no 1999, como dice arriba, el año pasado, que es el año de esta publicación, la inflación en dólares, la mal llamada inflación en dólares, pues se montaba un 35% por arriba y en comparación con lo que podía ser la inflación en cualquier otro país del orbe, en esa moneda de referencia. Y nuevamente en el 99 el muchachete de Sabaneta sigue haciendo de las suyas, caminando poco a poco y avisorándonos que a futuro se sobrevenía, se sobrevenía algo de carácter más socialista o neomarxista, y nosotros en la oposición seguíamos todavía despreciando, menospreciando el tema y asumiendo que podíamos manejar al muchachete de Sabaneta, que todavía se veía joven, que todavía se veía con muchas ganas de comunicarse con todos los sectores productivos del país, con todas las fuerzas vivas y actores políticos, pero que detrás tenía una agenda, y en ese momento simplemente nosotros, la oposición, nos relajamos y dejamos que aquel muchacho hiciera la suya. Vamos con la siguiente lámina, por favor. Ok, allí mismo. Fíjense el comportamiento del PIB en millardos de dólares a lo largo del tiempo. Bueno, resulta que el comportamiento del PIB, como pueden ver, desde el año 60, del año 61, cuando comienza la Cuarta República, fue creciendo pues muy gradualmente, de forma significativa, remontándose de 8.8 o de 8.000 millones de dólares en 80.000 millones de dólares. Creció 10 veces entre el año 60 y el año 83. Les recuerdo que el año 83 fue el año nefasto de la primera devaluación que vivimos desde 1941, y el dólar el bolívar dejó de preciarse. De alguna forma ya la tasa de cambio no era 4.30 por dólar, sino empezó a devaluarse gradualmente, y a partir de ese crecimiento sostenido del PIB, muy dado además por toda la gestión de la nacionalización petrolera, que además impulsó el denotado o el mencionado crecimiento, y produjo ingentes ingresos al país, empezamos a vivir una época de picos y valles en el PIB, como pueden ver entre los años 83 y el año 2000, que de alguna forma ya dejaban entrever que había dificultades en la administración de los dineros del país, y que de alguna forma pues nos ponían enfrente a años muy buenos y años muy malos desde el punto de vista pues de el manejo económico y la vida pues financiera y económica del país. Sin duda esto se vio incrementado notoriamente, pues del 2005 al 2020, donde encontramos que llegamos a cifras de PIB como la que vivimos en el 2015, que estuvieron sobre los 300 millardos de dólares. Y de alguna forma nos encontramos que después de la crisis de hiperinflación, hoy en día manejamos cifras de PIB al cierre del 2021 que difícilmente pasan los 54.000, 53.000 millones de dólares, con una proyección positiva de crecimiento incipiente este año, probablemente entre 7 y 10%, según dicen muchos analistas, incluso muchos multilaterales, que nos va a permitir pues cerrar el año 2022 en unos 60 millardos de dólares. Y uno se pregunta qué pasó con todos esos reales que ingresaron al país que permitieron el crecimiento del PIB, cuando hay realmente un billón de dólares. Estamos hablando de un billón en español, que sería un trillón en inglés, que están básicamente desaparecidos de toda traza histórica y económica, y bueno, no sabemos qué pasó con esos reales, se gastaron, se botaron, se desaparecieron, se robaron, no lo sabemos, pero esos reales definitivamente hicieron que ese PIB tan grande pues no permeara en bienestar a la población en general, donde seguíamos viendo el mismo fenómeno que trajo a Chávez al poder en su momento. Estamos hablando de una Cuarta República donde había una marcada asimetría social, con una clase pobre, una clase rica y una apurada clase media que pujaba por crecer y colocarse y hacerse el dinero.
pues durante la Quinta República, pues vemos las mismas circunstancias, una clase pobre, quizás más pobre, una clase rica, quizás más rica, ricos nuevos, ricos con otra máscara, ricos con otra careta, pero ricos al fin, y de alguna forma con una simetría social enorme con la vida en la Cuarta República y que fuera la que llamara en ese momento a Chávez al poder. Pero además no olvidemos que como circunstancias políticas y oposición es un metido de la pata. En el 2002 no se nos ocurrió más ni menos que darle un golpe de Estado a Chávez y después producir un paro petrolero, cosa que hizo que el chavismo, lejos de debilitarse, se fortaleciera y acelerara su intención definitivamente de implantar un régimen al mejor estilo, muy anacrónico, además un régimen político y de hacer económico, muy al estilo cubano, muy al estilo pues, de la Unión Soviética de los 50 y los 60, que titularon de alguna manera socialismo del siglo XXI, socialismo tropical, ¿ok? Y de alguna forma, pues esa agenda que originalmente fue despreciada, o despreciamos nosotros los opositores, fue cogiendo cuerpo y fue acelerándose después de aquel golpe de Estado que hay que decir hoy en día le dimos al señor Chávez, pues eso no fue un golpe de Estado, y aquel paro petrolero que hizo que pusiéramos el país al borde de la quiebra. Pero en el 2005 también metimos la pata. En el 2005 llamamos masivamente a no votar en las parlamentarias y dejamos espacios políticos descubiertos cuando todavía teníamos algo de capital político en la oposición, cuando todavía tenemos ascendente definitivamente sobre un sector de la población venezolana, y nuevamente pensábamos ingenuamente, y esto era parte de la agenda del oficialismo, que si no íbamos a votar, de alguna forma íbamos a llamar la atención nacional e internacional como un acto de protesta masivo, y no. Definitivamente, esto lo que hizo fue básicamente entregarle al Congreso de la República, a la Asamblea Nacional, al chavismo para que hiciera de las suyas, como en efecto pues la ha hecho a lo largo de este tiempo, ¿no? Vamos con la siguiente lámina, por favor. Fíjense una cosa, es muy interesante cuando uno se pone a ver históricamente variables más allá del PIB, profundiza en aspectos, como por ejemplo puede ser el PIB por cápita y la variación de este PIB por cápita a lo largo de la historia contemporánea. Y allí pongo un listado de presidentes de manera gráfica, desde Betancourt, que hiciera su gestión, una gestión gubernamental, hoy en día muy reconocida internacionalmente, pasando por León y Caldera, Carlos Andrés, Luis Herrera, Blanca Ibáñez, perdón, Lucinchi, Carlos Andrés Pérez II, nuevamente Caldera, que además nos hizo el flaco favor de liberar a Chávez de Yare, y por supuesto un Chávez no hinchado por la enfermedad que padeció, sino hinchado fundamentalmente por los años que gobernó, que fueron nada más y menos que 14 a 15, y después un Maduro que también lleva la misma carrera de Chávez. Y cuando uno se pone a ver la gráfica superior o las líneas superiores, mejor dicho, las curvas superiores que fundamentalmente nos hablan de esa variación de PIB per cápita, uno se percata de que los picos y valles que ocurren en el PIB per cápita no son un fenómeno propio del chavismo. Esto lo venimos arrastrando desde la década del 60, y si hacemos una traza histórica anterior probablemente nos encontremos resultados similares. Realmente, este tipo de gráfica se llama gráfica en hoja de sierra por este comportamiento que tiene, donde hay realmente como si fuera una hoja de serrar o un serrucho donde tiene pues partes altas y partes bajas. En el caso de nosotros los venezolanos, que somos bien particulares, esta hoja de sierra parece más bien pues una arritmia, más bien cardíaca, propia de una persona que está a punto de fallecer. Y si lo que encuentran abajo de las caras presidenciales es la producción petrolera, cuando uno trata de buscar un correlato claro en la variación, producción y el precio del petróleo además, en la variación de esa PIB per cápita año tras año con lo que ha sido la producción petrolera y los precios del petróleo, la correlación no es directa. O sea, independientemente de que ingresara grandes cantidades de dinero o menores cantidades de dinero al país, nosotros seguimos manejando, y digo nosotros porque somos todos venezolanos, seguimos manejando el país de una manera administrativa bastante cuestionable, donde hacíamos que tuviéramos años de bonanza y años definitivamente pues de carencias y de mucha dificultad. Y la foto que aparece arriba a la izquierda es la de mi mamá. Mi mamá era una española, madrileña, ya aparece con su penilla española, ya falleció hace muchos años. Mi mamá era comerciante. Y yo me acuerdo que mi mamá todas las navidades nos decía con su acento muy castizo, y mi hermano y yo estábamos muy pequeños en ese momento, mi mamá tenía tienda,
tiendas de telas, básicamente nos decía, este año ha sido malísimo, 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 malísimo. Este año tenéis que ajustaros con la carta del niño Jesús, porque tenemos que apretarnos todos los cinturones, porque definitivamente no podemos gastar y no podéis pedir tanto, no podéis ser tan ambiciosos, porque este año las tiendas han ido mal, 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 mal. Y año tras año yo escuchaba el mismo discurso, pero cuando llegaban las Navidades y uno pedía una cosita, porque además lo combinaba uno, pedir una sola cosa y no la lista del niño Jesús que uno hace habitualmente, que son de 5 o 6 peroles, uno se encontraba sorpresa en el momento de las Navidades de que el niño Jesús no solamente traía las cosas que uno pedía, sino traía muchas más cosas. Y como tales creo que nos hemos comportado en la administración pública venezolana. Mi mamá, que era comerciante y que vivía las subidas y las bajadas propias de la microeconomía del país, también de alguna manera se erigía como casi una analista económica que nos iba diciendo años buenos y años malos, todo lo que podía o sobrevenía o íbamos a ver, porque de alguna manera sí, ciertamente su actividad comercial pues veía como de alguna forma, pues había años ciertamente de altos picos donde había bonanzas en las tiendas y años donde realmente pasaban aceite las tiendas que manejaba de alguna forma. Ello contando además con una cantidad de vicios que tenemos definitivamente a nivel nacional, que teníamos y que arrastramos y que tenemos, como evasión fiscal. Mi mamá, por ejemplo, una evasora fiscal profesional. Yo cuando ya era adulto veía los balances financieros de los negocios de mamá y veía incluso sus balances personales y su declaración de impuestos sobre la renta, me encontraba sorpresas tales como, siendo médico, que mi mamá había sido operada de la próstata 3 oportunidades. Y yo le decía a mi mamá, mamá, te van a meter presa porque las mujeres no tienen próstata. Y mi mamá decía, ¿qué van a saber esos de la próstata, no la próstata? Era una evasora fiscal, como probablemente haya habido, perdón mamá por estar hablando de tiempo público mal, y como de alguna manera probablemente hemos sido a lo largo de nuestra historia. Somos generadores de déficit fiscal, de evasión fiscal, además, como una subyacencia de este déficit fiscal. Somos generadores además de deuda externa continua, somos generadores de deuda interna también. Y entonces cuando tenemos mucha plata, gastamos mucha plata y nos endeudamos, y cuando tenemos poca plata, seguimos gastando mucha plata y nos endeudamos más. Por lo tanto, nuevamente, si bien es cierto que los haceres o el hacer económico de estos últimos años de la Quinta República no han sido los mejores, ya venimos arrastrando desde hace muchos años esta tendencia nuestra a manejar el erario público de una manera bastante inadecuada. Vamos con la siguiente lámina, por favor. Pero ¿por qué nos pasa esto? Porque los venezolanos que somos ante todo, y no podemos olvidarlo, y creo que esto viene de nuestro gentilicio, heredado fundamentalmente de nuestra madre patria, España, y hago referencia nuevamente porque mi madre era española y venía de allí, donde los venezolanos de alguna manera nos damos cíclicamente a una actividad de echar bromas, de jalar caña, de definitivamente rumbear, rumbear, rumbear. Ciertamente somos muy trabajadores. Quien diga que los venezolanos no somos trabajadores, definitivamente no conoce lo que es ser venezolano, porque los venezolanos incluso de más bajos estratos sociales se levantan a las 4 o 5 de la mañana para llegar en transporte público, un precario transporte público a su trabajo y honrar el horario de trabajo y producirlo ese horario de trabajo para después nuevamente agarrar un transporte público a las 5 de la tarde y llegar a su casa todos los días a las 9, 10, 11 de la noche. Pero además nos encanta no solamente echarnos los tragos, rumbear y trabajar, sino nos encanta una jevita, nos encanta definitivamente gozar de las bondades del sexo. Y vivimos en un ciclo continuo donde echamos broma, nos tomamos los tragos, trabajamos, estamos con la jevita, y de alguna manera pareciera que estamos encerrados dentro de eso. Y si uno ve a un español cómo se comporta, y a los españoles cómo se comportan de manera muy parecida. En 2007, hablando desde el punto de vista política, surge todo el movimiento Manos Blancas, que ya venía gestándose anteriormente, los universitarios, y tuvimos un primer triunfo muy interesante con respecto, prefiero la oposición, tuvimos un triunfo muy interesante respecto al hacer del chavismo, que fue en el famoso referéndum para la modificación de la Constitución, donde definitivamente dimos un golpe seco y un freno pues en ese momento a Chávez que gobernaba, y le dijimos no queremos que modifique la Constitución, y nos dimos cuenta que si todos salíamos a votar en masa y creíamos en el sistema electoral, que además criticamos sin cuartel ni cuartelillo, podíamos conseguir cosas muy interesantes desde el punto de vista de poder erigirnos como una fuerza política. Pero tuvimos desaciertos en 2007, tuvimos desaciertos ulteriores que ya vamos a ver. Vamos con la siguiente lámina, por favor. Y esto es el ciclo propio de los venezolanos. No olvidemos de alguna manera que aparte de rumbear,
y gastarnos todos los reales y comprar. Y esto no solamente es a nivel de las clases sociales privilegiadas, esto se ve en todas las clases sociales de Venezuela y también se ve en el hacer del gobierno y los gobiernos venezolanos. Somos de rumbear, echar bromas, comprar, endeudarnos, hasta que nos damos cuenta que estamos en la quilla, que estamos pasando aceite, que estamos pasando trabajo, y en ese momento caemos en desesperación. Definitivamente nos angustiamos muchísimo y entonces recurrimos a la Virgencita Sagrada a rezarle. No vamos directamente nunca con Dios Todopoderoso porque la fuerza del Padre nos cuesta confrontarla, nos da miedo de alguna manera, y entonces utilizamos a la Virgen María, a la que le pedimos pues de alguna forma que nos ayude y nos saque de este atolladero en el que estamos viviendo. Como salimos del atolladero, porque hay ingresos extras en el país por conceptos de activación de cualquiera de los sectores productivos, particularmente el sector de hidrocarburos, entonces nuevamente vivimos una época de bonanza que la despilfarramos en rumba y una cantidad de cosas innecesarias para volver a entrar en un ciclo vicioso, que es la crisis que reciclamos históricamente en Venezuela. Vamos con la siguiente lámina. Fíjense qué interesante. En Venezuela, tradicionalmente, además, cuando uno estratifica el PIB por diferentes sectores, uno se encuentra que el peso del Estado en el PIB es enorme. Es definitivamente enorme. Y ciertamente para el 2021 estamos esperando algo diferente. El peso del Estado sigue siendo uno de los elementos más grandes, uno de los aspectos, los rubros más grandes que pueden contabilizarse dentro del PIB. Pues siempre hemos tenido un Estado hipertrófico, fundamentalmente dado, ¿por qué? Porque el Estado, bien lo sabemos todos, es un Estado petrolero, es un Estado de alguna forma que se dedica, sí, es un Estado que se dedica fundamentalmente a la explotación minera, ya sea en el sector de petróleo, un Estado de explotación, una economía basada en la explotación, y tiene realmente muy pequeña diversificación. Hemos estado todo el tiempo en el sector primario de la economía, que es la producción de hidrocarburos, en el sector terciario, que es el sector de comercio y servicios, pero poco nos hemos abocado a diversificar la economía y a desarrollar el sector secundario, que es el que agrega más valor a los países y además es fuente de empleo y el que definitivamente puede sostener a los países. De manera que el sector de transformación, el sector manufacturero, el sector de agroindustria, realmente lo hemos dejado de lado a lo largo de nuestra historia. Y en el 2013 tuvimos desde el punto de vista político unas elecciones, ya fallecido Chávez, que además lo embalsamamos mal, pero no obstante sigue gobernando, como digo yo. Queríamos hacer, el oficialismo quería hacer de él pues, una especie de Lenin o una especie de Ho Chi Minh que estuviera expuesto gobernando. No les hizo falta para nada tener el cadáver de Chávez embalsamado. Pues sigue gobernando hoy en día gracias al imago dentro de lo que puede ser el colectivo social venezolano, que de alguna forma sigue creyendo en aquel hombre de Sabaneta que ofrecía inclusión, que ofrecía la posibilidad de salir de la pobreza, y hoy en día el gobierno actual sigue capitalizando esa imagen de este señor que salió pues de alguna manera de las huestes del desconocimiento político y de la no carrera política sino militar a pues de alguna forma cautivarnos a todos nosotros, a toda la población venezolana, con su retórica y demagogia. El 2013, en las elecciones famosas donde tras la muerte de Chávez concursan Maduro y Capriles, realmente quedamos muy mano a mano, y en ese momento Capriles nos mandó a todos a salir a la calle y mató la pasión al día tercero diciendo no salgamos a la calle. Probablemente otro desacierto histórico, no lo sé del todo, de alguna forma Enrique Capriles se excusó con la razón de pues no quería ver sangre en la calle, pero de alguna forma tampoco la oposición tuvimos la posibilidad de defender lo que creíamos que había sido una victoria electoral a las luces en ese momento. Y en 2015 tuvimos un acierto político enorme. Nuevamente convocamos de forma masiva al voto y de alguna forma al voto me refiero fundamentalmente a votar para las elecciones parlamentarias del 15. No cometimos el error de no decir no vayamos a votar, ya vivido en el 2005, y hicimos una mayoría calificada dentro del Congreso Nacional, independientemente de la Asamblea, independientemente que después hayamos sido bypaseados a través de una nueva Asamblea Constituyente, pero realmente ganamos espacio político, y allí la serie de frases de nuestra dirigente notable internacionalmente, que además se volvió un referente político, cosa yo no entiendo todavía del todo, de ganamos niñitas.
que se volvió célebre y fue sujeto de numerosos memes que todos podrán recordar. Vamos con la siguiente lámina, por favor. Pero fíjense una cosa, ¿por qué Venezuela realmente se erige? Y ya Rodrigo nos abundará respecto al tema, como un mercado bien particular y un mercado donde uno puede tener todavía esperanza y posibilidades de apostar a ello. No solamente porque estamos en una fase de reactivación muy incipiente de la economía venezolana, insisto, muy incipiente. Apenas estamos empezando a ver activación a expensas o gracias al sector privado, que empezó a apostar desde el año de la pandemia a la posibilidad de una recuperación. El Estado mismo también lo facilitó con el tema de las políticas monetarias y la política económica para darse esta estabilidad al valor de nuestra moneda nacional, del bolívar, y ciertamente utilizar el dólar como un medio de intercambio, pues con estabilidad sin duda en su valor, sino también de alguna forma en Venezuela tradicionalmente hemos tenido retornos que son pantagruélicos en comparación con otros países. Si uno se encuentra retornos o trata de hacer negocios, de hecho lo hablábamos antes de esta locución con Subdelia, Rodrigo y yo, si uno se encuentra en Estados Unidos, las tasas de retorno son muy bajas. Si se ven en la primera columna, las tasas de retorno de Estados Unidos nacionales están en torno al 12%, con tasas de riesgo también muy bajas definitivamente, pero cuando uno hace un negocio bueno en los Estados Unidos se puede ganar un 9% de cada dolarcito que mete. Si se va a Colombia, pues todavía son mucho más bajas. Son mercados que son saturados, muy competidos, etcétera. Se puede ganar un 6%. De manera que si uno mete billete en los Estados Unidos, billete en México, billete en Colombia, hacer florecer un negocio es muy difícil. Venezuela es el caso contrario. En Venezuela tenemos tasas de retorno que pueden ser en promedio de un 50%, si lo vemos multisectorialmente, estamos hablando de un promedio, una tasa de riesgo, una tasa de descuento que se puede estimar en un 30%. Yo diría que esa tasa hoy en día podría bajarse, habría que escuchar a personas mucho más avesadas que yo en la materia como puede ser Rodrigo, y puede estar colocándose por debajo del 30%, sigue siendo una tasa de riesgo alta, para tener retornos que pueden oscilar entre un 20 y un 30%, cosa que no se ve en ningún país del mundo, ni dentro de la región, ni en ningún otro país que yo conozca, donde se hagan actividades lícitas desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista comercial. El 2018 tuvimos otra batuqueada desde el punto de vista político, cuando de alguna manera Henry Falcón contra Maduro perdió las elecciones presidenciales de manera aplastante. Y en 2019 surge un joven que todos conocemos que es Guaidó, un joven moreno, que bien a todos nos atraía porque hacía mucho, nos recordaba mucho el origen de Chávez, un muchacho de origen pobre, hijo de taxistas, que de alguna manera se autonombró presidente pues interino del país, siendo para ese momento presidente del Congreso paralelo, porque existía la Asamblea Constituyente, y de alguna forma nos hizo una promesa a todos de que a más tardar en agosto del año 2019 salíamos del gobierno de Maduro y produjo una ola de emoción colectiva. Y todavía no puedo olvidar del concierto Venezuelan Aid que se celebrara en Cúcuta con la concurrencia de una cantidad de estrellas internacionales y además de Richard Branson, el millonario astronauta, como promotor y financista de aquel evento, donde solamente recuerdo que después de toda la gestión, no solamente del concierto, sino toda la gestión que ha hecho Guaidó a lo largo del tiempo que ya siendo presidente interino, desde 2019 hasta hoy en día, lo único interesante que ha pasado es que Chino y Nacho, que estaban en ese momento muy peleados y no se hablaban entre ellos, pues se reconciliaron en el concierto. De hecho, el rédito político que hemos tenido de la gestión de Guaidó, incluso con el falso intentona golpe de Estado del célebre 30 de abril del 2018, si no me falla la memoria, perdón, del 2019, si no me falla la memoria, lo que han hecho realmente es justamente seguir la agenda oficialista que marca la oposición, y hacernos caer en peine tras peine tras peine como oposición que hemos caído año tras año. Y definitivamente hemos hecho una gestión como opositores y yo no voy a poner la oposición en la otra esquina porque yo nuevamente me considero opositor, que ha sido bastante cuestionable. Vamos con la siguiente lámina, por favor. Pero fíjense qué nos ha pasado desde el punto de vista de la arquitectura social en Venezuela, ya hablando de microeconomía. Hemos pasado con una economía de hambruna. En el 2017 teníamos realmente un poder de adquisición muy golpeado, como decía anteriormente, por toda la crisis que habíamos vivido de hiperinflación que pues se contó en el 2018 en 1.500.000%, una cifra realmente que básicamente no cabe dentro de la cabeza y cuesta mucho poder descifrarla.
y donde la gente tenía un poder adquisitivo básicamente o esencialmente inexistente. Hoy en día vemos en el 2021 y lo que se espera en el 2022 un poder adquisitivo un poco más elevado. ¿Por qué? Fundamentalmente porque pasamos una economía del rebusque, de alguna manera, tras la dolarización, pues de facto, de todo el sistema productivo y nacional, la gente realmente ha empezado también a dolarizar. Conjuntamente, esto se sumó, por supuesto, también el tema de que el gobierno decidió cesar controles centrales y también cesar controles de precios. La gente ha empezado a hacerse a través de múltiples empleos, a través de iniciativas, de emprendimientos, de libre ejercicio de oficios, de libre ejercicio de profesiones, de unos dólares de ellos, de esos que están flotando dentro del sistema. Y entonces el poder adquisitivo del venezolano ha aumentado de forma sustancial si lo comparamos con el 2017. Y realmente, si bien es cierto que todavía la mayoría del país puede considerarse que está por debajo de la línea de pobreza, se ha montado una economía del día a día, una economía del rebusque, una economía de bodegones, donde de alguna forma empezamos a buscar fuentes de cómo obtener esas divisas que están flotando en el sistema, además en cash, por todas las sanciones financieras que tenemos y el bloqueo comercial que tenemos, y la gente se hace de una platica extra y puede entonces poder alcanzar bienes y servicios que en el 2017 pues ni sospechamos que podamos poder alcanzar. Hoy en día, de hecho, y a finales del año pasado, Data Analysis nos revelaba que el ingreso promedio de la familia venezolana se encontraba en $176 mensuales, cosa que definitivamente ponía ya a la familia venezolana sobre la línea de ingresos de subsistencia, ingresos mínimos de subsistencia, que son marcados por la ONU en $100 por familia. De alguna forma, pues hay una mejora incipiente de el consumo, una mejora incipiente del aparato productivo, que no es de despreciar y no es tampoco de ocultar. No podemos decir que todo lo que está pasando en Venezuela es malo. De hecho, predecimos de alguna forma que el consumo durante este año aumente hasta un 30% respecto al 2021, cuando ya había aumentado entre un 15 y un 20%. Desde el punto de vista político, en el 2021 nos sorprendía realmente ante las elecciones regionales un mensaje muy fracturado de la oposición, donde nos invitan a votar y a que no fuéramos a votar simultáneamente, y que confundió a todos definitivamente. El mensaje fue: no vayamos a votar, hasta que 2 semanas antes pues la oposición malamente se puso de acuerdo para invitarnos a votar. Obviamente lo que conseguimos fue una gran abstención y pues una derrota electoral muy importante. Vamos con la siguiente lámina. Como les comentaba, el consumo por rubro ha aumentado importantemente. La flechita roja que les pongo allí, pues básicamente lo que destaca es que interesantemente en 2017, están reflejados, perdón, el 18, el 20, el 21 y el 22, o sea, este año en curso. Incluso en el 2018, cuando la gente no podía ni siquiera adquirir pues insumos alimentarios como alimentos, y fíjense, si se van a la parte de harinas y cereales, la gente pues fundamentalmente se podía mal alimentar, fundamental de harináceos o de farináceos, que nos conducían a un tema de malnutrición, con una pérdida por medio de peso en ese año registrada unos 7 kilos por ciudadano venezolano. Realmente, pues bueno, la tendencia ha sido la recuperación con un consumo mayor de proteínas. Todavía estamos nuevamente en una fase de recuperación muy incipiente. Lo que los venezolanos no hemos renunciado definitivamente es a la diversión y a los licores. Fíjense cómo, en donde está la flecha roja señalada, en el 2018, que fue el peor año de la economía venezolana, el 2017-2018, si bien es cierto que el consumo de diversión y licores bajó al 3%, ya inmediatamente en el año 2020 había aumentado al 6%, en el año 21 ya llegó al 8%. Estamos proyectando realmente que lo que es caña y echa broma, este año pues ocupe el 9% del consumo de los venezolanos. Estamos hablando de que definitivamente somos un país dados a la diversión. Por eso en varias encuestas y varias surveys o investigaciones que se hacen, dice que Venezuela es uno de los países más felices del mundo. Yo siempre digo que somos felices del mundo porque no solamente nuestra naturaleza nos hace estar contentos y buscar de todo un chiste y hacer de todo una broma, y además buscar de cualquier sarao una rumba, o hacer de cualquier sarao una rumba, sino que definitivamente estamos embebidos en consumo de alcohol continuamente, cosa que nos hace un país bien y tan gozones como son los españoles, y tan desordenados como son los españoles mismos, que también desde el punto de vista político y económico son un desastre en el manejo de su horario, y han sido un desastre también el manejo de sus políticas en general. Y en 2022 nos desayunamos con un principio de año llenos de una linda varinas,
donde nuevamente sí fuimos a votar los venezolanos, sí fueron a votar los barineses, y encontramos que un Sergio Garrido, que es un hombre que tiene una trayectoria como dirigente social y político, incluso mucho mayor que la que tiene Superlano, arrasó en el estado de Barinas, que es un estado icónico del chavismo, y nos demuestra una vez más que cuando vamos a votar y vamos a las urnas, podemos tener oportunidades de ocupar espacios políticos dentro del país. Vamos con la siguiente lámina. Pero bueno, es sostenible lo que estoy hablando. El crecimiento que estamos viendo en Venezuela en el último par de años, en el año 2020-21 y lo que poquito queda de 22 es sostenible. Bueno, realmente estamos colocados dentro de una burbuja, diría yo, microeconómica, más que macroeconómica, donde se estima que hay un floating rotante que al año puede contabilizarse en unos 6 billones, o sea, 6 millardos de dólares en temas de intercambio comercial. Eso dinero además está rotando continuamente y está en cash, en dólares en nuestro sistema. Y apenas tenemos libres dentro del propio sistema monetario, dados las medidas de encaje que tiene el gobierno con la banca, una cifra que no llega ni al $1.000.000. De manera que es una economía totalmente dolarizada y una economía dolarizada en cash. Cash que se va repartiendo de mano en mano, y así la manicurista puede de alguna manera comprar $20 por hacer manos y pies, y con esos $20, si ve 3 clientes al día, tiene $60 diarios, y si multiplicamos eso al mes, tenemos una cifra tan importante con la que puede ganar el gerente de una empresa, y con eso puede hacerse, para hablar de un oficio, cualquiera. Estoy poniendo un ejemplo, estoy recordando de la manicurista de mi mujer. Con eso puede hacerse una plática muy interesante con la que puede en este momento mejorar la calidad de vida de su familia y adquirir bienes de servicio. El bloqueo del aislamiento y las sanciones financieras han ayudado a que este floating de dinero que existe dentro de la economía venezolana se mantenga dentro de ella nuevamente en un intercambio de mano en mano. Okay. Además, tenemos una cuestión que va definitivamente en incremento, que son las alianzas con países alineados, como pueden ser Irán, Rusia, China, y otros tantos del orbe, Vietnam, etcétera, que han permitido de alguna manera que el gobierno empiece a hacer negocios tanto de hidrocarburos como de otra naturaleza de alimentos con estos países, independientemente del bloqueo comercial de los Estados Unidos. Les recuerdo a todos que las sanciones y el bloqueo poco han ayudado históricamente pues a los países a salir de regímenes políticos. Contrariamente, lo que han hecho es atornillar los regímenes políticos. En la historia me remito, hay 58 países que han sido sancionados desde la Segunda Guerra Mundial, y solamente 3 de ellos han tenido realmente movimiento de su gobierno. Entonces, realmente las sanciones lo que han hecho es probablemente reforzar, más bien, si bien han bloqueado y han empobrecido considerablemente al país, lo que han hecho es reforzar, ya con un enemigo externo claro, que son los Estados Unidos de América, el discurso del gobierno y su capital político, diciendo que además todas las penurias que estamos pasando en Venezuela son culpa de las sanciones. Además, también el gobierno se ha hecho bastante hábil en el manejo de estas sanciones, y las exportaciones, sobre todo por concepto petrolero, han aumentado de manera importante, a lo que les ayuda definitivamente el aumento del precio del barril de petróleo, que sabemos que además en estas últimas semanas ha venido francamente al alza, más con el conflicto en este momento pues, sobre la mesa que está dando entre Rusia y Ucrania. Y se espera que todo el año el precio del petróleo pues, siga aumentando y supere los $100 por barril. Entonces, entre el bloqueo que nos permite tener cash en el sistema, entre las alianzas y la habilidad del manejo para poder definitivamente manejar las sanciones, la mayor cantidad de exportaciones y producción petrolera. Recordemos que el año pasado, al final del año, pues superamos o llegamos casi a la meta de 1 millón de barriles diarios de producción. Ciertamente ha bajado últimamente, pero el gobierno se puso como meta este año la producción de 1.500.000 barriles diarios, después de que éramos una producción el año pasado, a principios de año, de apenas 300.000 barriles, y eso podría realmente generar grosos ingresos al país. Eso conjuntamente con otros rubros que Rodrigo hablará, y de alguna forma también con las exportaciones de oro, sea oro doré de mina u oro de las reservas internacionales, oro monetario, y además empieza a verse un movimiento de inversiones bien interesante, donde empiezan a entrar fondos y a tocar fondos a Venezuela, algunos ligados a países aliados y otros no, que hace que de alguna manera podemos encontrarnos en el futuro la sorpresa de que el gobierno, con todas las limitaciones que puede tener y el mal manejo administrativo que ha tenido, aunque en el último tiempo, como comenté anteriormente, se ha dado una disciplina fiscal que era inédita, y a tratar de reducir ese déficit fiscal, pueda lograr cierta recuperación del país. Insisto, cierta recuperación del país. Definitivamente con las sanciones financieras y comerciales es muy difícil que lleguemos a los niveles pues, que tuvimos de bonanza
vistos durante el 2005 y el 2015, ¿no? Estamos en una economía de rebusque, economía negra, subterránea, del día a día, economía del 20 y 100, fundamentalmente porque tenemos billetes de 20 a 100, entonces las cosas cuestan 20 o cuestan 100 o sus múltiplos relativos. Con un encaje bancario además leonino, cosa que no nos permite tener créditos ni fuentes de financiamiento, ni siquiera para capital de trabajo, y un dólar o un bolívar estabilizado gracias a la dolarización y las inyecciones continuas de dólares al sistema. Pero si hablamos un poco, vamos con la siguiente lámina. ¿De cuáles son los escenarios económicos para Venezuela? Fíjense, fundamentalmente a juicios pertuco, hay un grupo de gente reunida. Lo dimos la tarea de ver qué puede pasar este 2022 en Venezuela. Y encontramos que tenemos una probabilidad de un 50% aproximadamente, estos juicios expertos, de manera que es totalmente cuestionable y rebatible, ¿no? De un escenario de continuidad, con un crecimiento de un 7 al 10% del PIB, que nos montaría un PIB este año de 60 millardos de dólares, que pues contrasta definitivamente con el de 52, 53 mil millones de dólares visto el año pasado. Una inflación, si no se dolariza completamente la economía, de un 300%. Les recuerdo que el cierre de la inflación del año pasado fue entre torno al 800, 900%, ¿ok? Y una tasa de cambio a finales de año, si no se dolariza completamente la economía, de 10 bolívares por dólar. En este momento se ha mantenido muy estable en 4.5, 4.6 bolívares por dólar, un incremento del consumo, como decía anteriormente, del 30% y una dolarización que probablemente se acerque al 90%. También le otorgamos una probabilidad de un 45% este año a que el PIB se incremente notoriamente. Notoriamente me refiero a que supere la expectativa del 10% de crecimiento que no solamente dicen analistas locales, sino también multilaterales. ¿Por qué? Porque fundamentalmente se puedan eficientar definitivamente en lo que es la administración de recursos y además aumentar las exportaciones, sobre todo por concepto de hidrocarburos, se logra estabilizar la producción gracias a la alianza, sobre todo con países del Medio Oriente, particularmente Irán, y no solamente Irán, también con los Emiratos Árabes y también con Qatar, que nos están ayudando definitivamente, y también los rusos, a aumentar la producción de petróleo. Si se logra esto, podemos conseguir exportaciones, ingresos por exportaciones petroleras mucho más altas, y además vemos que hay cierta vocación de los americanos a mostrar cierta laxitud en las sanciones financieras. Tanto así que hoy en día vemos negociaciones francas entre Chevron y la OFAC para poder entrar nuevamente en Venezuela, y el gobierno puede adquirir con la ley antibloqueo y una nueva ley de inversiones extranjeras, probablemente ser mucho más atractivo nuevamente. Estoy hablando siempre de activación incipiente y chica, no estoy hablando de regresar al estado de bonanza y de expansión económica que tuvimos en la década comprendida entre el 2005-2015. Pero podemos ver mayor inversión extranjera. Cuidado, aprueban la ley de zonas económicas especiales una vez por todas, y ello puede ser un atractivo particular si se ejecuta adecuadamente para habilitar el desarrollo de Venezuela al mejor estilo de Vietnam, que es un poco el plan de gobierno. Y si el gobierno es piola, como dicen los argentinos, definitivamente permitiría una dolarización de facto informal mucho más extensa del país. Eso podría darnos un crecimiento pues, mayor del visionado como el más probable. La probabilidad de una retrocesión con un descenso del PIB, con un aumento de la inflación y con un aumento de la tasa de cambio de manera ingente, la vemos muy poco probable en este momento. ¿Y qué podemos decir desde el punto de vista político, no económico? Siguiente lámina, por favor. Bueno, desde el punto de vista político ven una lámina totalmente sucia y llena de noticias, porque Venezuela realmente es un sainete político donde vivimos situaciones que son y cambiantes continuamente. Y por ejemplo nos encontramos que si bien Estados Unidos está ofreciéndonos que si retomamos el diálogo, pues revisarían seriamente las sanciones, que eso nos hablan de la vocación de Anthony Blinken, el jefe del Departamento de Estado, y de Biden mismo, al tema de poder, al entender que las sanciones no han funcionado, poder laxarlas de alguna manera para permitir que Venezuela incremente su actividad comercial y su actividad económica en general. Nos encontramos, por otra parte, que personas como Alex Saab, resulta que de ser un aliado del gobierno y pasar a ser un diplomático de alta alcurnia del gobierno, pues pasa a los espacios de ser un traidor por ser un cooperante de la FBI y de la EA. Y por otra parte, estamos ahorita también en boda con el caso de Merlano, que Duque pide la extradición de la exdiputada Merlano, que fue inculpada de una cantidad de irregularidades por Colombia.
Además, como nos están avisando las noticias, que Venezuela e Irán están ampliando temas de cooperación en intercambio de materia de hidrocarburos, fundamentalmente de gas. Y si uno se mete en la prensa diaria, uno encuentra un nuevo acontecer político que definitivamente hace que vivamos un vertiginoso ritmo que cuesta incluso seguir y nos resta capacidad predictiva. ¿Qué vemos como probabilidades desde el punto de vista político para el 2022? Fundamentalmente un escenario de continuidad, sin mayor recuperación institucional, quizás sí con mucha mayor pericia, como comentamos en el manejo de las sanciones, ciertamente apartados del ámbito internacional general, del mercado global, relaciones mucho más cercanas desde el punto de vista diplomático y comerciales con países aliados, y probablemente un descenso muy importante de la presión de los gringos sobre Venezuela, que están además distraídos ahorita en el conflicto de Rusia, Ucrania y otros conflictos probablemente que vayan a surgir a lo largo del año. Le otorgamos una probabilidad de un 45% de un avance no institucional, donde empiezan negociaciones entre el oficialismo y la oposición que van en progreso a lo largo de estos años, fundamentalmente con las intenciones del gobierno de lavarse la cara, de cara o en vista a la comunidad internacional, y un manejo más óptimo de la sanción y la laxitud de los gringos. Una probabilidad de un 5% de avance institucional. Acuerdos entre oficialismo y oposición, conciliación política, una sala de convivencia política, lo vemos muy poco probable. Así como una retrocesión a un dogmatismo neomarxista, jordanista, lo vemos muy poco probable. Vamos con la siguiente última lámina, que básicamente es para despedirnos y darles las gracias por el espacio y pedirnos que nos digan, que nos sigan por las redes sociales. Aquí le tienen la mía personal, que es Oscar Doval BE, @OscarDovalB, y la de la empresa que representamos británica, Moore_GCF. Muchas gracias y disculpen que me haya extendido un poco más de lo que tenía previsto. Muchísimas gracias, Oscar, pero vamos a dar la bienvenida a Rodrigo. Rodrigo, bienvenido. Por aquí estoy. Pero bienvenido. Y ahora nos vemos en preguntas y respuestas. Avísenme si ya pueden ver la primera lámina. Se ve perfecto, Rodrigo. Ok, perfecto. Bueno, miren, yo voy a hablar ahora sobre los distintos inversionistas el distinto tipo de inversionistas que existen en el mundo y los inversionistas que hemos estado viendo en Venezuela y los que pudiésemos llegar a ver. Pero antes quería tratar de poner en una oración, si era posible, o en muy pocas oraciones, todo lo que dijo Oscar. Y me viene una palabra muy argentina, que es quilombo, que en venezolano sería algo así como un caos, un desastre, algo muy desordenado. Y es que así es que ven los inversionistas de Venezuela, como algo muy desordenado, como algo muy difícil de entender. Y esa es una de las razones por las cuales muy pocos inversionistas aterrizan en esta pista que ustedes ven aquí, que es la puerta del país, el aeropuerto internacional de Maiquetía. Venezuela probablemente sea el país de América Latina que atrae menos inversionistas. No me atrevo a decir si más o menos que Haití, probablemente menos que Haití. Y esa lamentablemente es la realidad, sigue siendo la realidad hoy, ha sido la realidad durante los últimos años. Sin embargo, pues creo que hay bastantes razones para ser optimista. Con los que habré compartido alguna presentación en el pasado que tengan aquí hoy saben que hablo mucho de que hay un renacimiento de la inversión extranjera en Venezuela desde los últimos 2 años. Pero hoy la idea es tratar de ponerle la lupa y ver quiénes son esos inversionistas. Y no voy a hablar solo de los extranjeros. Al final quiero hablar también de los inversionistas venezolanos. Entonces, rápidamente, la presentación de hoy o el título que Subdele nos propuso era si invertir en Venezuela era un acto de racionalidad o un acto de fe. Entonces, a mí se me ocurrió que la mejor manera de encarar esta discusión era, pues, primero presentarles los distintos tipos de inversionistas que hay en el mundo. Entonces, vamos a tratar de separar entre si son venezolanos o son extranjeros, porque dependiendo de eso, su comportamiento va a ser distinto. Como les dije, voy a hablar de los venezolanos al final de la presentación. Luego vamos a separar entre los que son institucionales versus los que son no institucionales. ¿Qué es un institucional?
Un institucional es una empresa, puede ser una empresa, una empresa que puede ser alguna de estas multinacionales que esté en cualquier sector de la economía, de alimentos, carros, etcétera, pero también puede ser un banco internacional, puede ser una multilateral como el Banco Interamericano de Desarrollo, o pudiese ser algún fondo de inversiones muy grande como por ejemplo BlackRock. Y un no institucional, pues son personas naturales, algunas que tienen muchísimo dinero, que también hacen inversiones grandes. Y como les voy a decir más adelante, yo creo no, estoy convencido que buena parte de las inversiones que realmente se han cerrado, porque aquí se está hablando mucho últimamente de inversiones extranjeras, pero tengo entendido que muchas de esas no se han llegado a cerrar. Son gente que ha puesto ofertas y propuestas, pero no que se han cerrado. Pero de las que sabemos que se han cerrado, la mayoría tienen detrás, si bien una fachada institucional que se hace de la forma de un fondo de inversiones, por detrás lo que hay es dinero de un puñado de familias de muchísimo dinero, familias norteamericanas, europeas, del cono sur de Sudamérica, etcétera. Y también podemos separar los inversionistas entre financieros y estratégicos. Un inversionista financiero es alguien que lo que está entrando a comprar un activo, una compañía, es sencillamente porque lo que está buscando es hacer un retorno acorde con el riesgo que está tomando. Y por ejemplo, un ejemplo de eso es algún fondo de inversión, un fondo de private equity, un hedge fund. Por el otro lado, existen los inversionistas estratégicos, que son quienes están comprando un activo porque le hace sentido dentro de su estrategia global y va a operar un negocio, el cual es su negocio medular o un negocio estratégico para él. Por ejemplo, si aquí entrase, y voy a inventar un nombre, les voy a tirar un nombre, InBev, Anheuser-Busch InBev, la compañía más grande del mundo de cerveza, y comprase alguna en la cervecera, puede ser un inversionista estratégico. Si entrase BlackRock a comprar una empresa en Venezuela, pues eso es un inversionista financiero, alguien que va a tener el activo por un año y luego lo va a vender para hacer una ganancia. Ese es el financiero. El estratégico es el que lo va a comprar para quedarse sobre ese activo porque es su negocio natural en el mundo. Y luego, por último, creo que podemos diferenciar entre inversionistas racionales versus irracionales. Y cuando hablo de inversionista racional, no digo que la persona es racional en todo lo que hace o que es irracional en todo lo que hace, sino en el proceso de tomar la decisión de invertir. Y yo soy de los que cree que casi todos los inversionistas son racionales. Creo que es muy raro que alguien tome una decisión irracional cuando se trata de poner dinero. Ustedes estarán pensando, bueno, la gente va para el casino. Hemos visto gente en el casino tirando grandes cantidades de dinero y eso es algo irracional. Pues esa discusión la dejo para preguntas y respuesta, aprovechando que tenemos un gran psiquiatra como Oscar aquí hoy con nosotros. Bueno, miren, lo primero que quiero que tengamos en mente cuando estamos hablando de inversionistas extranjeros es que el 99.99% de las veces, porque es imposible decir 100%, el 100%, actúan de manera racional. Y el inversionista extranjero, a diferencia del venezolano, tiene muchísimas alternativas en el mundo donde llevarse su dinero. En el mundo hay alrededor de 193 países y él de verdad no tiene ninguna conexión sentimental con Venezuela. O sea, es indiferente si lleva su dinero a Namibia o lo lleva a Nicaragua o lo lleva a Paraguay o cualquier otro sitio del planeta. Lo que está buscando es un retorno acorde con el riesgo que está tomando. Eso es lo primero que quiero que tengamos en mente. ¿Por qué? Porque ese abanico tan grande de alternativas que tiene el inversionista extranjero hace que su decisión de invertir en Venezuela sea un muy buen termómetro para medir si es que las perspectivas del país están las perspectivas, fíjense lo que estoy diciendo, no que el país está mejorando, sino que las perspectivas de mejoría estén mejorando. Y el hecho de que durante los últimos meses hemos visto un renacer de inversión extranjera sugiere que la temperatura que están midiendo de perspectiva está mejorando. Bueno, ¿cuáles son los factores determinantes para un inversionista extranjero? El inversionista extranjero se va a fijar en cuáles son esas variables, en qué está ocurriendo con las variables que afecten el valor de un activo. Vamos a decir que él va a comprar, está pensando comprar hoteles en Venezuela. Entonces, él va a analizar todas las variables que afectan el valor del activo hoy para llegar al precio al que tuviese dispuesto a pagar para comprar el activo hoy, pero también tiene que analizar todas las variables que van a afectar el valor de ese activo dentro de 4, 5, 6, 7, 8 años
porque su idea de poner dinero en Venezuela y no llevarse el dinero a Namibia o a Kenia o a Paraguay, es que ese activo dentro de X años valga varias veces más de lo que pagó hoy, y que esa diferencia en precio más la diferencia de la ganancia que va a hacer justifique el que está poniendo dinero en el país que es visto como el país más riesgoso del mundo, y es la realidad, y hay que decirlo. Venezuela sigue siendo percibida, y probablemente va a seguir siendo por buen tiempo percibida como el país más riesgoso del mundo. Y digo que va a seguir siendo probablemente porque mientras existan las sanciones económicas, va a ser muy difícil, si no casi imposible, lograr reestructurar la deuda externa. Y mientras no se reestructure la deuda externa, Venezuela va a seguir en default. Mientras Venezuela sigue en default, eso pone un piso muy alto de cuál es la mínima tasa de retorno que espera un inversionista. Lo que en otras palabras significa que Venezuela va a seguir teniendo un riesgo país sumamente alto y seguramente el más alto del mundo. Y como lo ha tenido durante los últimos años. Seguimos. Bueno, fíjense, les decía que los inversionistas, dentro de su racionalidad, los extranjeros, lo que están viendo es que el activo que están comprando hoy tenga la capacidad de aumentar su valor en el tiempo, y ese aumento de valor tiene que traducirse en un retorno que justifique poner dinero en el país más riesgoso. Entonces, ¿qué les muestro acá en esta lámina? Bueno, cómo los que estudiaron economía o ha hecho un curso de valoración hoy entre ustedes, sabrá que el valor de un activo hoy es los flujos de caja que genera ese activo en el futuro, descontados al presente a una tasa de descuento que refleja el riesgo que estás tomando. Dado que es Venezuela, la tasa de descuento que se va a utilizar es la más alta del mundo. Entonces, cualquier cosa que los inversionistas puedan estar mirando en su bola de cristal, ellos crean que puede contribuir con que durante los próximos años en Venezuela vaya a disminuir la inflación, vaya a aumentar el crecimiento económico, mejore la política económica, como hay que decirlo, ha estado mejorando y se han visto mejoras importantes en el proceso de políticas públicas, y podemos entrar en detalle en preguntas y respuestas. Y por último, una que es clave, que son las sanciones, porque sin las sanciones no salimos del default. En la medida que los inversionistas ven que es posible que alguna de estas 4 cosas que se las enmarqué en el centro de la lámina puedan mejorar en los próximos años, ellos van a ver que eso va a tener un efecto, y ahora vean hacia la izquierda, en los ingresos de la empresa que están comprando, como si el hotel o que están comprando una empresa de alimentos en Venezuela, va a generar más ingresos, va a controlar los costos y los gastos, y todo esto se va a traducir en que la compañía va a generar más flujo de caja libre, que es lo que ven en la caja que les puse abajo. Ese es el flujo de caja libre que se va a descontar año tras año para traerlo al valor presente. Ahora, veamos el lado derecho de la lámina. Esos mismos cambios en estas 4 consideraciones van a afectar, en la medida que mejoren, van a afectar la tasa de descuento, la tasa libre, el riesgo país o soberano, que es parte de la fórmula que se utiliza para calcular la tasa de descuento. Entonces, si se levantan las sanciones, resolvemos el problema de la deuda externa, sigue mejorando la política económica, etcétera, disminuye la inflación, la tasa de riesgo país va a disminuir. En lo que disminuye, en la medida que disminuye la tasa de riesgo país, disminuye automáticamente la tasa de descuento. Entonces, con una tasa, mientras más baja sea la tasa de descuento, más bajo va a ser el valor de una empresa o de un activo en Venezuela. Al mismo tiempo, ahora miramos a la izquierda, mientras más alto sea el flujo de caja libre que genere una empresa, un activo que compremos en Venezuela, más alto va a ser el valor. ¿Qué sería lo mejor del mundo? Que las dos variables cambien favorablemente al mismo tiempo, que aumenten los flujos de caja libre en el tiempo y que baje la tasa de descuento en el tiempo. Si esas 2 cosas ocurren, el valor de los activos de Venezuela va a aumentar de manera significativa, y esto aplica prácticamente a cualquier tipo de empresa y de activo en el país, y eso pudiese justificar poner dinero en Venezuela. Perdón, regresé a esta lámina. Quienes han comenzado ya a apostar dinero en Venezuela haciendo adquisiciones totales o parciales de empresas,
y le voy a hablar un poquito más sobre lo que ha ocurrido en unas láminas más adelante, lo que están apostando es a esto que está aquí. No es que no, que son unos tipos irracionales que están invirtiendo porque le gustó el Ávila, o porque le caemos bien, o porque hay relaciones políticas entre los países son amigos. No. Ningún turco, ningún chino, ningún ruso va a venir a poner dinero en Venezuela porque los gobiernos, los países son amigos. Eso no existe. El sector privado en China o en Turquía o en Rusia o en cualquier otro país son completamente racionales, son indiferentes a poner dinero en Venezuela o en Brasil o en Chile o en cualquier otro país, sea o no amigos sus gobiernos entre sí. La prueba es que si usted agarra cualquiera de esos países que le mencioné, invierten mucho más en Colombia o en Brasil de lo que invierten en Venezuela. Bueno, miren, esto es una lámina que la voy a pasar muy rápida, porque lo que quería era que se llevaran una idea de cuáles son las distintas categorías de inversionistas extranjeros que existen. Los inversionistas estratégicos, se lo dije al comienzo, son quienes compran una compañía en un país en el mismo sector en el que están, en el que ellos operan. Por ejemplo, si el día de mañana América Móvil, que es la empresa mexicana de telefonía celular, compra en Venezuela, no quiero decir nombre, de alguna de las compañías de telefonía en el país, o que Emirates o Turkish Airlines viniera y comprara alguna línea aérea venezolana, pues eso es un inversionista estratégico. Los inversionistas estratégicos no los estamos viendo invirtiendo en Venezuela en este momento. Hemos conversado en nuestra firma en Big Capital con algunos, sobre todo latinoamericanos, que durante los últimos 2 años nos han estado llamando, curioseando, pero no vemos, por lo que ellos nos dicen y por lo que nos dicen ex colegas nuestros en Nueva York, que hablan con mucha frecuencia, no solo con grandes empresas latinoamericanas, sino norteamericanas, europeas, es que probablemente hasta que no se levanten sanciones, no se haya resuelto el default, hayan pasado unos cuantos años viendo de que no se va a volver a desviar el rumbo de las políticas económicas, probablemente no veamos inversores estratégicos en masa invirtiendo en Venezuela, como si lo ves entrando no solo a Colombia, a Perú, a los países grandes, México, Brasil, el continente, sino inclusive a los países centroamericanos donde sueles ver a los estratégicos entrando. Venezuela, no debemos esperar verlos en el corto, mediano plazo. Inversores de portafolio son quienes entran en el capital golondrina, suelen entrar a través de la bolsa de valores. Tampoco lo vemos entrando no solo por la percepción de riesgo país, sino también porque aún si la percepción mejorase, no hay suficiente liquidez ni profundidad en los mercados de capitales venezolanos, en la bolsa de valores, para que entrase. Bueno, los multilaterales y los bancos de desarrollo están hoy por hoy lamentablemente cerrados al país. En buena parte tiene que ver con consideraciones políticas. Eso, Dios mediante, pudiese empezar a cambiar pronto, al menos en lo que tenga que ver con el sector privado venezolano. Los bancos privados extranjeros, que en el pasado, antes del 2002, porque en 2002 hay un antes y un después en cuanto al financiamiento de la banca extranjera a empresas venezolanas, lo cual es inversión. Tal vez no estás comprando un activo, pero estás prestando, y eso es considerado inversión extranjera. Era muy normal que una empresa venezolana grande fuera a tocar a la puerta de Chase Manhattan, del Chemical Bank, de todos los bancos que ya no existen porque se han funcionado. Hoy en día es JP Morgan o Citibank o Bank of America, prestaban en Venezuela. Después del 2002, cuando se implantó el control cambiario, dejaron de prestar el país. Ese es otro tipo de inversión que está cerrado. La única que ha estado abierta, que hemos estado viendo haciendo inversiones en el país durante los últimos 2 años, ha sido fondos de capital privado, que no son los grandes. Yo le puse unos nombres aquí, por favor no se vayan con esos nombres que están ahí. De todas esas, la única que entendemos ha puesto un centavo en Venezuela es Scale Capital, que es un fondo chileno que compró la operación de DirecTV, y lo estoy diciendo con nombre y apellido porque es información pública. Amos, si bien ha anunciado que estaría dispuesto a invertir en Venezuela, en petróleo, el fundador es Ali Moshiri, mientras hayan sanciones probablemente no veamos ese tipo de inversiones ocurriendo. Y los otros nombres que le puse, que son muy conocidos en América Latina y en el mundo, tampoco, y con algunos de ellos, con casi todos ellos hemos tenido diálogo, no ven haciendo nada en Venezuela, ni siquiera considerándose cosas en Venezuela mientras existan sanciones. Pero hay otra gente que no pusimos los nombres de aquí por razones de confidencialidad, que sí han estado comprando compañías en Venezuela. Ahora son fondos hechos con el único propósito de invertir en Venezuela, y detrás al final lo que hay no es dinero de institucionales. Si bien que te está dando la cara es una institución, el dinero que está detrás es dinero de grandes familias. ¿Por qué?
porque es muy difícil para alguien que esté levantando un fondo para invertir dinero en Venezuela convencer a un institucional. Le pongo un ejemplo, le vas a tocar la puerta a Allianz, compañía de seguro alemana, o alguna compañía de seguro de otro lugar de Europa o de Japón, o al fondo de pensiones de los empleados del estado de Ontario, la provincia de Ontario en Canadá, o el fondo de pensiones de los profesores de California, que son grandes inversionistas que invierten, todo lo que le mencioné, invierten muchísimo en América Latina, y no se van a atrever, ninguna persona que trabaje ahí, que es un empleado y está cuidando su trabajo, se va a atrever a, por más que le ofrezcamos unos retornos maravillosos en Venezuela, el potencial de ganar mucho más dinero que en todos los demás países de América Latina, nada justifica el riesgo de perder su trabajo. Por eso es que quienes han puesto dinero en Venezuela, la información que tengo es no han logrado levantar dinero de fondos institucionales. Han logrado levantar dinero es de familias que el dueño del dinero, un señor que puede ser gente que tenga $1.000 millones o más, él decide, bueno, sí, yo te voy a poner tal cantidad de dinero para que tú te ocupes de salir a buscar cosas a comprar en Venezuela. Esa persona es el dueño del dinero y él no tiene quien reportarle, él no va a perder su trabajo porque él es el dueño de su propia fortuna. Bueno, rápidamente, ¿qué ha pasado en Venezuela los últimos 2 años? Pasamos de haber tenido una sequía de inversiones extranjeras fuera del ámbito petrolero desde el 2008 a ver transacciones de 7 a 8 dígitos, lo cual nos llama la atención porque en nuestra firma sí tuvimos involucrada en alguna que otra transacción durante la década pasada, pero las transacciones eran montos simbólicos, montos muy, muy pequeños. No llegaba muchas veces no llegabas a $1 millón, y siendo compañías que en el pasado llegaron a haber tenido un valor de 30, 40, 50, 80 millones de dólares, se vendían por menos de $1 millón. Lo que hemos visto en los 2 últimos años es que se han estado vendiendo compañías y haciendo inversiones de 7 y 8 dígitos. 8 dígitos significa de $10 millones para arriba, lo cual es algo novedoso. Algunas transacciones las ha capturado la prensa, los periodistas, y le puse ahí algunos logos de algunas de las que la prensa ha resaltado, pero hay muchas más que han ocurrido y que la prensa no los ha capturado y probablemente no los capture, y no es el interés ni del vendedor ni del comprador que se sepa. Y es el trabajo de nosotros los profesionales, de tanto que estamos en finanzas, banca de inversión, como los que están en derecho, asegurarnos que eso se mantenga, de cuidar la confidencialidad de los clientes. Es muy importante resaltar que a diferencia de otras inversiones que hacen fondos de capital privado comprando en otros países de América Latina, donde el horizonte de inversión es de 5 a 7 años. ¿Qué significa el horizonte de inversión? Que cuando te llega un fondo de capital privado y compra una compañía en Colombia o en Perú, sabe que la compañía la compra hoy, va a hacer algunas mejorías en la compañía para que aumente su valor, y dentro de 5, 6, 7 años la va a estar vendiendo ojalá a un precio mayor y así sacar su ganancia. Le dije que eran inversionistas financieros. En Venezuela saben cuándo se están metiendo, nunca saben cuándo se van a salir, no saben cuándo va a haber demanda, alguien que se la compre. Entonces, ellos han logrado levantar dinero de gente que sabe que pueden estar amarrados en estos activos, en estas inversiones, por un plazo mayor. No hay una fecha de caducidad para estos fondos. Ahora, a pesar de todas las cosas negativas que se dicen de Venezuela y que tenemos el riesgo país, que ya les expliqué por qué tenemos el riesgo país más alto del mundo, Venezuela, y yo estoy convencido que tiene una cantidad de fortaleza y potencialidades que hace que seamos, a mi manera de ver, y creo que en la Asociación Venezolana de Capital Privado, la gran mayoría de los miembros estamos convencidos de eso, que no existe un solo país en el universo de mercado frontera que tenga más fortaleza y potencialidades de Venezuela. Tal vez alguno de ustedes está pensando, bueno, ¿qué es un mercado frontera? Nunca había escuchado ese concepto. Bueno, miren, seguramente casi todos ustedes habrán escuchado el concepto de mercados emergentes, países de los que antes se llamaban en vía de desarrollo, que ahora eso no se debe utilizar ese término, pero dentro de ese universo de mercados emergentes, donde tú tienes países que son sumamente disímiles, porque tú no puedes, país emergente es Rumanía, es Hungría, es Polonia, aunque les parezca mentira, pero también tienes en el medio países como Colombia, como Perú, y al otro extremo tienes países sumamente pobres, como muchos en África, como Bangladesh,
como Sri Lanka, como Haití. Entonces, en el mundo financiero se ha hecho se ha decidido pues crear como una subcategoría dentro del mercado emergente para referirse a los países más riesgosos, los países más pobres, los países más pequeños, los países más ilíquidos, y esa es la categoría que llama mercado frontera. Entonces, el mercado frontera son los países menos apetecibles hoy por hoy para los inversionistas internacionales dentro del universo de mercados emergentes. Y Venezuela, lamentablemente, desde tal vez del 2007, 2008 en adelante, fuimos desapareciendo, y digo el 2008 porque todavía hasta el 2006 se veían en Venezuela transacciones grandes, y si quieren preguntas y respuestas podemos hablar de eso, cuándo fue el antes y el después, pero yo lo marco en el 2008. Caímos en esa categoría de mercado frontera, y no solo caímos, sino que hemos sido olvidados en esa categoría. Muchos países que están en esa categoría de mercado frontera, países africanos, inclusive centroamericanos, Paraguay, Bolivia, Ecuador, reciben mucha más inversión y tienen mucho más curiosidad los inversionistas extranjeros que hoy por Venezuela. Pero el hecho que empiecen a verlo es positivo, y conversando con con algunos de los que han estado mirando el país, que estén mirando no significa que estén invirtiendo. Hay gente que ya está invirtiendo y también cada vez hay más que están mirando, lo cual es positivo si continúa la tendencia, si continúan las reformas económicas que estamos viendo, porque haría pensar que el 2022 sería mejor que el 2021, ojalá 2023 mejor que el 2022 y así sucesivamente. Entonces, ¿cuáles son esas razones por las cuales creemos que Venezuela tiene un enorme atractivo, un enorme potencial, y que el trabajo que tenemos que hacer desde los distintos gremios empresariales es salir a promoverlo y dárselo a conocer al mundo? Bueno, que Venezuela, más allá de ser un país de un muy buen tamaño en el contexto de mercado emergente y mercado frontera, tiene una población de más o menos 30 millones de habitantes, se pueden conseguir activos a unos valores que son históricamente bajos comparado con lo que costaron en Venezuela en el pasado, y que Venezuela es un país que puedes hacer una inversión comprando un activo a precio de mercado frontera, pero comprando algo que tiene unas características que en muchos aspectos son superiores a países que son vistos como mercados emergentes más apetecibles. ¿Qué quiero decir con esto? Oye, que Venezuela tiene desde una infraestructura que, aunque se nos olvide, es superior a la de casi todos los países, a la de todos los países, todos, no casi, a todos los países de mercado frontera, y probablemente a muchísimos de los países de mercado emergente. Y mucho se habla, estás en Nueva York, en Londres, reuniones de inversionistas, y la moda es hablar de Colombia y hablar de Perú. Y la realidad es que Venezuela, si pone a ver infraestructura y vas categoría por categoría, tiene una infraestructura superior a la de esos países. No porque necesariamente se haya construido en los últimos 20 años, es porque durante 100 años hemos tenido un ingreso petrolero que permitió que eso se fuese construyendo. Y les pongo un dato, porque la verdad es que tengo que recortar para que pueda haber espacio de preguntas y respuestas. Solo en electricidad, que sin duda padecemos los cortes eléctricos y hay que invertir dinero en mantenimiento, en reparación. La infraestructura que está instalada, que existe, no hay que construirla de cero, o sea, no es que estás llegando a un país africano donde va a tener que construirla de cero, o un país latinoamericano va a tener que construirla de cero, la represa o la termoeléctrica. En Venezuela ya existen. Lo que tienes que repararla, la capacidad instalada, según los cálculos de más ni menos que la agencia de inteligencia norteamericana, es de 31 millones de kilovatios. 31 millones de kilovatios en Venezuela. País de 30 millones de habitantes. Colombia, que tiene 50 millones de habitantes, la capacidad instalada, según las mismas fuentes, es de 17 millones. 31 Venezuela, 17 Colombia. Perú, que tiene la misma población de Venezuela, 15 millones. Entonces Venezuela tiene una capacidad instalada, le puse el ejemplo de electricidad, pero pudiésemos ir y hablar de autopistas y muchísimo otro tipo de infraestructura. Pudiésemos hablar de recursos minerales, no lo voy a estar aburriendo, pero en cuanto a petróleo, sí, es verdad que consigues petróleo en otros países latinoamericanos, pero primero que no solo que no se compara en cantidad, y es obvio, y todos sabemos que Venezuela tiene la reserva más grande del mundo, pero es que el petróleo venezolano se sabe dónde está ubicado, se sabe, existe una infraestructura de oleoductos, de almacenamiento, que tal vez necesite algo de mantenimiento, pero existe. Y el petróleo venezolano no está en lugares difíciles de llegarle. En Brasil es complicadísimo llegar a buscar petróleo cientos de kilómetros hacia el Atlántico Sur. En Venezuela todos sabemos dónde están, como dice el profesor Santiago Fontivero,
en Venezuela tú puedes llegar a todos los pozos petroleros manejando un Toyota Corolla. En Colombia, en Perú, tienes que montarte un helicóptero para llegar a muchísimos de esos pozos y no hay un oleoducto en el que puedas sacar el petróleo. Tienes que sacarlo en unos camiones cisternas que llaman en Colombia tractomula. Bueno, disculpen, de esta lámina puedo hablar 2 horas. Voy a saltar por razones de tiempo para que hablemos de los inversionistas venezolanos. A diferencia del extranjero que tiene 193 países para invertir y es completamente racional desde el punto de vista financiero su análisis, va a ver que el retorno se ajuste al riesgo que está tomando y lo va a comparar con alternativas en otra parte del mundo. El venezolano pues sí puede ser distinto, porque venezolanos muchos tienen negocios ya en marcha, que conocen muy bien el negocio que están operando, saben si ven que hay un panorama. Por eso le puse unos anteojos aquí de poder calibrar a ver si realmente en el negocio que está se justifica hacer una inversión ahora. Si estás en construcción probablemente no lo vas a hacer. Ahorita en este momento es verdad que hay burbujas de recuperación, pero también hay muchos sectores que le está yendo muy mal. Yo conozco muchos amigos empresarios que ahorita le sigue yendo muy mal, como conozco otros que le está yendo muy bien. Entonces, por eso es que le puse esta lámina acá, esta foto de una visión que no es muy clara, pero cada empresario puede tomar su decisión, conociendo su industria, su sector, de decidir, mira, dado que lo que conozco en mi sector, se justifica o no invertir. Y hay gente que sí está invirtiendo en su propio negocio, cosa que no habían hecho desde hace unos cuantos años. El venezolano también se beneficia asimétrica en la información. El venezolano que está aquí va a tener acceso a información que no va a tener un extranjero. Puede llegar a darse cuenta de las reformas que están ocurriendo y posicionarse mejor para ellas. Eso también explica por qué vemos, si bien se habla mucho o hace más ruido y es más sexy cuando se habla de inversionista extranjero llegando al país, no es mentira de que está ocurriendo y estamos viendo los últimos meses cada vez más inversión y proyectos de inversión en el país, y no son bodegones, porque aquí la gente se pega en hablar de bodegón. Ayer escuché a Duero Oliveros decía algo muy interesante, decía, mire, la gente está pegada hablando de bodegones y que la recuperación es producto de los bodegones. Eso es absurdo, completamente absurdo, porque dice el sector comercio es solamente el 12% del PIB, del tamaño de la economía, y los bodegones no llega al 10% del sector comercio. Significa que los bodegones no es ni el 1% de la economía. Entonces, ¿cómo me vas a decir que el 1% de la economía es responsable de una economía que creció probablemente más de 6% el año pasado, que debería crecer eso este año? Entonces, otra razón si los inversionistas, si los venezolanos deciden poner el dinero acá versus llevar al otro lado, también tiene que ver con la comodidad. Yo conozco gente que es lo suficientemente sofisticada para sacar su dinero, invertirlo en otro lado, y sencillamente lo que dice, ¿sabes qué? Yo me siento cómodo aquí yo estoy muy tranquilo, y eso también es una razón válida. Y he estado viendo gente que ha estado metiéndole dinero a sus negocios, que no lo había hecho hace tiempo, y lo está haciendo aquí porque se sienten cómodos. Y luego entramos a la última, que es la más polémica, y también la quiero dejar aquí ya abierto para preguntas y respuestas, que hay gente que sencillamente invierte aquí por otras consideraciones. Hay gente que por X o Y razón no se atreve a llevar su dinero a otros países, tal vez puedan estar impedidos legalmente o no, y deciden dejar su dinero aquí. Ahora, eso es la mayoría de la inversión que estamos viendo en el país, como a alguna gente le gusta decir, no, es que los bodegones. Miren, mi opinión, y como les dijo Oscar al comienzo, aquí estamos hablando a título personal, mi opinión es que eso no es así, que el dinero, digamos, escondido, que en otra parte del mundo se llama el dinero lavado, el dinero que se está lavando, en Venezuela existe, y es obvio que exista, es normal que exista, siempre ha existido y siempre va a existir, pero de ahí a decir de que las inversiones se ven en el país es porque esto es una lavadora de dinero sucio. A mí me parece que el que lo esté diciendo, pues, tiene que informarse mejor. Hay lugares como Ciudad de Panamá, Miami, Ginebra, Zurich, que le dan 3 vueltas a toda Venezuela. Solo si esa ciudad le dan 3 vueltas a toda Venezuela en cuanto a cantidad de dinero que se lava año a año.
Y ojo, y no tengo nada en contra ni de Panamá, ni de Suiza, ni de la Florida, pero es la realidad, y lo que le estoy contando es cuestiones que durante años en banca son las conversaciones en privada que se tienen entre banqueros, y es normal. El año pasado salió un reporte en el Parlamento británico de unos congresistas de la Cámara Baja del Partido Conservador, y lo que ellos decían era que la ciudad del mundo donde se lava más dinero era Londres, lo cual a mucha gente llamó la atención porque la gente pensaba que durante siglos más bien puede decir que era Ginebra o que era Zúrich. Pero el hecho es que tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque si decimos cosas, primero, que no son ciertas, y segundo, que le hacen daño al país, pues terminamos afectando el enorme esfuerzo de recuperar poco a poco la reputación del país que bien lo necesita, y que lo necesitan los negocios, todos ustedes lo que estén hoy acompañándonos. Bueno, miren, hablé demasiado, creo que tenemos muy poco tiempo para preguntas y respuestas, así que ahí les puse mi correo electrónico, y me pueden contactar también por LinkedIn, que es la única red social que utilizo. Subdelia. Rodrigo, qué manera tan buena de terminar. Y Oscar también, que nos acompañe. Y yo pensaba, mientras que tú hablabas, yo creo que tenemos como un problema de autoestima colectivo como muy grande, y todo el tiempo tratamos de maximizar los problemas y difundirlos, y no nos damos cuenta que eso en primer lugar nos hace daño, pues como nación, como colectivo. O sea, este es el único país que tenemos al final de cuentas. Oscar nos mostró el tema de los márgenes que tienen los negocios en Venezuela. Eso es algo único. No solamente eso, tú resaltaste la palabra cosmopolitanidad, que yo le llamo patrones de consumo. Los patrones de consumo de Venezuela también son bien particulares. Tenemos patrones de consumo de sociedades de primer mundo, lo cual te da como ciertas garantías para ciertos sectores de la economía. Entonces, ¿por qué siempre resaltamos lo negativo, lo malo? ¿Por qué tenemos eso? Oscar, tú, que yo no sabía que eras psiquiatra, ¿qué nos pasa con eso? Estamos llenas de gente maravillosa que se levanta a las 4 de la mañana a trabajar, que ya está activada, que crea cosas, que somos versátiles, resilientes. A mí cuando me hablan de esos talleres de resiliencia de Harvard y lo descubre el agua tibia, bueno, pero en Venezuela tenemos un PhD en resiliencia. ¿Qué nos pasa? Que siempre estamos resaltando lo negativo, y lo malo, y tenemos 10.000 cosas buenas. ¿Sabes qué? Que es interesante la pregunta, Suteli. Me remito a un libro escrito hace 40 años, ¿okay? Por el doctor Barros. Manuel Barroso. Manuel Barroso, eminente psicólogo, como tú bien sabes, donde ya hablaba de Venezuela, autoestima o catástrofe, y donde se hablaba justamente de la autoestima venezolano y de alguna forma la herencia que arrastrábamos desde la época colonial, de alguna forma de autodescalificarnos y no calificarnos, ¿ok? Dentro de lo positivo. Y aparentemente tiene que ver con, nuevamente, o sea, una herencia de donde venimos, que tiene una tendencia también a descalificarse. Si escuchas un español hablando de España, te vas a encontrar con un escenario bastante parecido. O un italiano hablando de Italia, ¿no? Pero no solamente eso, sino que lamentablemente a lo largo de nuestra historia nos hemos dedicado a hacer una economía fundamentalmente de explotación y de exportación, y no al desarrollo endógeno realmente de los diferentes sectores que bien tienen potencial, como mencionaba Rodrigo, para ser desarrollados. Y de alguna forma tenemos la pésima costumbre, como dices tú, de descalificarnos y minimizar las capacidades que tenemos como individuos y como colectivo, además, de no solamente aguantar crisis, sino construirnos después de las crisis. Pues como decía a lo largo de la presentación, esta no es la primera crisis que está viviendo Venezuela. Venezuela ha vivido crisis históricas, más graves o menos graves, y hemos salido adelante y nos hemos recuperado con creces de esas crisis. Venezuela, lamentablemente, los venezolanos nos dedicamos justamente a desestimar los que estamos aquí en Venezuela y los que están en el exterior, y a montar una imagen país que es aterrorizante. Entonces, cuando tratas con un fondo alemán, por ejemplo, no sé si le ha pasado a Rodrigo, o con un fondo europeo, o con un fondo asiático incluso,
ven a Venezuela como si fuéramos una cantidad de caníbales, fundamentalmente, todos en Guayuco comiéndonos los unos a los otros. Y desmontar esa imagen que nosotros mismos hemos montado históricamente fuera de nuestras fronteras es un tema bien complejo para que se entienda que, no, que hacemos vida dentro de un país que es complejo y ha sido complejo y en este momento estamos viviendo un momento particularmente complejo, pero que realmente no solamente hacemos vida, sino que lo sobrevivimos y no solamente eso, lo reconstruimos. Y lo hemos vivido nuevamente una y otra vez a lo largo de la historia, el tema de la reconstrucción Venezuela. No veo por qué en este momento no podamos hacerlo. Esta vez creo yo, y no sé si Rodrigo comparte conmigo, menos apoyado en la teta del Estado y mucho más focalizándonos sobre la capacidad del sector privado, definitivamente, de hacer una economía sana, una economía no dependiente, una economía que no viva las subvenciones, sino que viva la construcción definitivamente de un proyecto país. Que estamos pasando por un momento, según bien las preguntas de inseguridad jurídica particular, que estamos pasando por un momento de gran inestabilidad, de desinstitucionalización clarísima del país. Es cierto, eso sería decir lo contrario, se tapar eso con un dedo. Pero también, como decía Rodrigo, hay fondos, hay institucionales, hay family offices, hay inversionistas privados que sí les interesa a Venezuela con toda y la alta tasa de riesgo, ¿ok? Como destino de inversión, sobre todo para el sector privado, ¿ok? No para el sector necesariamente gobierno o Estado. Y eso te habla del espíritu de los tiempos nuevamente, de que Venezuela sigue siendo un destino atractivísimo por todo lo que mencionó Rodrigo, por todas las bondades que tiene la patria. Los venezolanos tenemos que dejar definitivamente a un lado la tendencia muy heredada nuevamente de nuestros ancestros españoles e italianos a descalificarnos continuamente desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, porque el potencial lo tenemos, el potencial está dentro y somos definitivamente, históricamente, unos sobrevivientes de crisis tras crisis, pero no solamente constructores, ¿ok? Después de esas crisis. Sí, pero tenemos que aprender a prestarle atención al lenguaje. Con el lenguaje, con lo que escribimos, estamos construyendo el futuro. Y todo el tiempo es una fijación con lo malo, con lo malo. Tienes 100 noticias al día. Hay una que es terrible y 100 cosas, y 99 buenas, y bueno, y vamos con lo malo. Y en eso pasamos pegados todo el día. Chaca, chaca. Dios mío. O sea, pareciera que hay algo dentro de nuestro sistema hormonal que necesita eso. No puede ser, hay que cambiar porque es un tema de nuestra construcción neuronal. Entonces, sí, darnos cuenta de la situación. Adelante, Rodrigo. Mira, es que cuando arranqué a hablar, que yo traté de sintetizar en una oración la presentación de Oscar, lo que me vino a la mente fue quilombo, esa palabra en argentino, y aquí el amigo José me hizo la traducción en el chat, puso despelote, y es verdad. Toda la historia de varios años que contó Oscar es un despelote, y hemos vivido un despelote. Entonces, si queremos salir del despelote, lo primero que tenemos que hacer es proponernos aquí salir del despelote acá en la cabeza. Si no te lo propones acá, no puedes hacer las próximas acciones que son, bueno, vamos a mejorar política pública, vamos a buscar consensos, acuerdos internos entre el país, acuerdos entre el país hacia afuera, etc. Pero la decisión debe salir de aquí. Y por eso es que es clave el de pasar el switch. Y la verdad es que yo no estudié psiquiatría como lo estudió Oscar, pero yo propongo que hayan encuentros entre psiquiatras de distintas corrientes y demás, de ver cómo ayudar a pasar el switch en la psique de todos, sean en el mundo académico, en el mundo empresarial, en el mundo político, en el mundo artístico, etcétera. Hay que hacer ese trabajo como nación, porque mira, a mí me tocó en mis años trabajando en Nueva York, durante 11 o 12 años, a mí me tocó viajar, mira, no sé si fueron 2 o 3 veces al mes por toda América Latina. Entonces, mira, me tocó estar con muchísimas empresas, de las empresas más grandes en México, en Colombia, en Argentina, en Chile, República Dominicana, etcétera. Fíjate, yo nunca escuché jamás a un empresario, a un viceministro, a un banquero en Colombia anda diciéndome que su país era el principal productor de cocaína del mundo, el principal exportador de cocaína del mundo. Jamás. Jamás. Y me tocó ir de trabajo a Colombia más de 20 veces. Jamás le escuché a nadie decir que Colombia era el principal exportador ni productor de cocaína del mundo. En México tampoco le escuché a nadie.
ni en República Dominicana, ni en Guatemala, ni en Costa Rica, jamás nadie decime que su país eran grandes países de tránsito de drogas. Entonces, Venezuela, que no está en los primeros lugares en ningún... ¿Ah? ¿Qué? Aman y defienden a su país. Claro, México, claro. de México. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y es impresionante escuchar cómo venezolanos que se nota que no tienen ni idea de nada de estadística ni de los números de esos crímenes, de esas actividades económicas, como la quieras llamar, y andan por el mundo diciendo esa cuestión, haciendo un daño que es sumamente grave. La reputación tarda años en construirse. Aplica para una persona, para una empresa, para un país. La puedes perder en un momentico. El daño que cada venezolano le hace al país cuando habla mal del país no lo puede compensar un venezolano que hable bien. Y aquí tenemos el psiquiatra para que después nos ayude a poner esto con palabras científicas. Pero existe una simetría entre cuando uno habla bien de tu propio país a cuando hablas mal. Si un venezolano dice algo positivo, pues le sumas un punto a la imagen de tu país, pero si un venezolano habla mal de su país, no le bajas un punto, le bajas más de un punto. Es como el cuento de que la mamá o la abuela siempre va a hablar de que su hijo, su nieto es bonito, inteligente, o es bueno jugando fútbol. Oye, vale más que la vecina o que una desconocida diga que el niño este es bonito, inteligente, va bien fútbol, a que lo diga la mamá o la abuela. Entonces, es asimétrico cuando se habla bien o mal de alguien, de una empresa y de un país. Entonces, esto es un tema clave acá y yo sé que hemos agarrado este camino, pero este camino es muy importante para la discusión que hoy, que sobre las inversiones en Venezuela, si es racionalidad o es fe. Así que, Oscar, te cedo que tú eres el psiquiatra. Fíjate, Rodrigo, no solamente eso, psicología social y psicología de consumo está súper estudiado. Cuando tú tienes a alguien hablando bien de algo, como tú dices, suma un punto, pero si tienes a alguien hablando mal de algo, resta 7. Y reputacionalmente, el daño, como tú dices, cuesta mucho saldarlo, ¿no? De alguna forma, sí hay que hacer un movimiento. Yo creo que en Capital lo estamos tratando de hacer y también en Conapri, ¿no? O sea, Capital y Conapri son grandes promotoras de Venezuela como destino de inversión y grandes promotoras de la marca país, de alguna forma, no solamente como destino de inversión, sino la marca país con todas las bondades que ello significa. Y la marca país somos todos. Son Rodrigo, son tú, son yo, son todas las personas que estamos en la audiencia. Porque efectivamente tenemos los atributos bien particulares que no tienen definitivamente, no solamente desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista de gentilicio incluso, desde el punto de vista del modo de ser, que yo no he visto en otros países de América Latina, que también he tenido, como Rodrigo, el chance de recorrer cuando hice mi carrera bancaria. Y tenemos además los atributos del don de gente. La calidad es particular que nos hace un pueblo diferenciado y diferente, como para ser definitivamente receptores y ser el landing, no solamente de buen trato para con los inversionistas, buen trato para con nosotros mismos, el empresariado privado, e incluso el hacer gubernamental. Nosotros tenemos que hacer un trabajo, lo decía Raiza, que necesitamos coaching, yo creo que necesitamos 1 millón de coaches, y obviamente la gente que tenemos exposición pública, de alguna manera estamos en el deber de rescatar nuestra imagen, y nuestra imagen no como una imagen retórica, nuestra imagen real, porque nuevamente nosotros, insisto, a lo largo de nuestra historia, con todo lo que hemos vivido, con todas las dificultades que hemos vivido, hemos salido airosos, ¿ok? De las diferentes luchas que hemos librado. Empezando por la lucha de independencia, y no quiero remitirme a temas históricos, porque son muy largos y prolongados, pero más allá de eso, en cada lucha económica, en cada familia venezolana, tú ves que hoy en día, por ejemplo, nuevamente, con esta economía del rebusque, yo estoy de acuerdo que no es una economía totalmente de bodegones y remotamente, con esta economía del rebusque, tú ves como la gente se inventa, se reinventa una y otra vez. Y la capacidad de iniciar del venezolano y la capacidad de trabajo del venezolano nuevamente es encomiable. Pero eso no lo destacamos. Estamos destacando, como tú dices, las noticias del desastre que somos, ¿ok? Continuamente. Y si bien el país ha sido un quilombo, yo me pregunto qué país de la TAN no ha sido un quilombo a lo largo de su historia, ¿ok? Y nuevamente, ¿qué país de nuestros orígenes o nuestros ancestros mediterráneos no ha sido un quilombo? Porque son países que hemos sido quilombos, pero con todo el quilombo, que menciona Rodrigo, que me encanta la palabra además, que hemos vivido en Venezuela, ¿ok? Hemos tenido una construcción
de Venezuela a lo largo del tiempo, que hemos tenido épocas definitivamente malas también de destrucción de valor, no hay que negarlo, hay que decirlo. Pero nuevamente, ¿qué país en Latam no lo ha tenido? ¿Qué país en Latam no ha pasado por un régimen autoritario, autocrático durante un tiempo? Nosotros estamos revisando, como simplemente por un tema incluso de curiosidad, ¿qué países de América Latina, qué países de América Latina no habían tenido regímenes autocráticos en su historia? ¿Okay? Y alguien salió del equipo nuestro de investigaciones a decir que Costa Rica, y curiosamente incluso Costa Rica a principios del siglo XX tuvo un régimen autocrático. Entonces, todos los países de Latam hemos vivido ciclos políticos complicadísimos y hemos vivido ciclos económicos complicados. ¿Ok? Venezuela particularmente no tenemos un tema con el nacionalismo que es serio, con el tema de amar la patria, de amar la tierra. Eso sí, es curioso, porque cuando haces pulsos de calle, y me toca hacerlos con frecuencia, nos toca hacerlos con frecuencia, y te vas al Boulevard de Katia, te vas al estado Lara, te vas al estado Portuguesa, te vas al estado Monagas, y le preguntas a la gente, ¿qué es para ti Venezuela? Y casi todos, curiosamente, revelan algo que es emocional, que va por el lado del amor, que es arraigo, es apego, es amor, también es goce, también es disfrute, también es definitivamente esto que nos caracteriza, que un poco traté de caricaturizar en la presentación, pero es amor y es arraigo, es donde están los muertos y es donde están los vivos de uno. ¿Okay? Hay un apego a Venezuela particular. Y cuando te vas con un migrante venezolano afuera, vive con una especie de nostalgia continua por su ciudad natal, por su país natal de alguna forma, ¿ok? Que de alguna manera amainan, guardando distancia de él a través justamente de la descalificación, porque no puedo separarme de algo que amo. Entonces definitivamente tengo que degradar aquello que amo para poder subsistir con el continuo extrañar de vivir en Venezuela, donde tengo panas, donde tengo redes, donde tengo definitivamente mis amigos y a todos los niveles sociales. Tanto es así que Alejandro Moreno, que en paz descanse, que murió hace dos añitos, que era un gran estudioso de la sociología de venezolano de bajas clases sociales y sobre todo la criminalidad, decía que no había nada más interesante que ver el espíritu cooperativo en las barriadas populares de Venezuela, donde el vecino se erigía de forma natural como un hermano de uno, al que uno llamaba hermano, primo, tío, sin serlo desde el punto de vista consanguíneo. ¿Okay? Porque de alguna manera el espíritu era fundamentalmente, cuando yo estoy en carencia, estoy yo para ayudarte. Si estoy en dificultad, estoy yo para ayudarte. De manera que en Venezuela se erigen familias, ¿okay? Sin ser consanguíneas o afines desde el punto de vista legal, de forma natural se agregan. Y son un grupo de panas que básicamente estamos para apoyarnos unos a los otros. Ese fenómeno sí es propio de Venezuela y es propio quizás del hacer Caribe, ¿okay? Pero muy de Venezuela en lo particular. ¿Okay? Pero no destacamos eso, estamos todo el tiempo destacando lo negativo. Y digo, es un problema, como tú dices, Rodrigo, no psiquiátrico, sociológico de alta envergadura, ¿ok? Y que tenemos que definitivamente, lo que tenemos es posición pública, batir y combatir. Porque independientemente del quilombo, que no somos los únicos dueños del quilombo, nuevamente la TAN es dueña de un quilombo en diferentes ciclos históricos, ¿ok? Pero también el Mediterráneo, donde venimos, son dueños de quilombos continuos en diferentes ciclos históricos. Tenemos una tierra de gracia en manos. No solamente porque estamos llenos de recursos de toda naturaleza. Estamos llenos de muchas otras cosas más allá de los recursos materiales, ¿ok? Que hay que destacar y definitivamente colocar sobre la mesa continuamente. Y al igual que hay gente descalificando, es nuestro deber calificar y calificar todo el tiempo, ¿ok? Lo que hace Rodrigo en este momento, o lo que hago yo cuando estoy hablando, no de temas de entorno, ¿ok? Es justamente tratar de decir, mira, vale, o sea, ubiquémonos en realidad, guardemos un poco perspectivas de la situación de crisis actual que estamos viviendo. O sea, Venezuela era, es y será un destino de desarrollo e inversión que no tiene comparación dentro actualmente de los mercados fronteras y en su momento cuando lo fue dentro de los mercados emergentes. Y esperemos que lo sea nuevamente en los próximos años. Venezuela es un sitio que realmente no tiene paradigma, no tiene comparación realmente. Entonces, eso hay que estarlo continuamente machacándolo. Ninguno, por cierto, de los gobiernos nacionales se ha dedicado a ello, curiosamente. Que yo recuerde, ¿okay? No ha estado dentro definitivamente las prioridades de políticas públicas de los gobiernos que hemos tenido, ni en la cuarta, que son los que yo he vivido, ni en la quinta república, de decir, ¿sabes qué? Somos diferentes, somos especiales y somos chéveres. En términos bastante coloquiales, dicho. ¿Ok? Y poder desgranar por qué lo somos. ¿Ok? Incluso en los contenidos televisivos, en los contenidos actualmente de las redes, estamos continuamente descalificando a Venezuela. Y no hay nadie que nos haya puesto un parado a ello. Oye, encuentro una descalificación de ambos lados, del lado oficialista o del lado opositor,
sea cual sea el gobierno y sea cual sea el periodo en el que estamos pasando. Entonces tú dices, definitivamente, casi que debía ser una política pública el empezar a vender destino país, el empezar a vender marca Venezuela, primero para adentro y después para afuera, casi como si fuera un manual de marca de una empresa. Bien, completamente de acuerdo, y creo que este evento es un llamado a hacernos conscientes de esta situación y ser voceros de la marca país. O sea, no, Venezuela va a mejorar en el momento que nosotros, el colectivo, lo decidamos. Y definitivamente hacer un llamado a esta gente que se la pasa todo el día pegado en la mano. Vale, por favor, give me a break. O sea, ya. Bueno, aquí tenemos muchos mensajes de gente sumada a este llamado a lo constructivo. Muchísimas gracias. Bueno, estamos sobregirados de tiempo. Yo creo que este evento estuvo tan chévere que da pie para una fase 2. Están invitadísimos Rodrigo y Oscar. Ojalá pueda ser híbrido el próximo evento. Ojalá. Ojalá allá en Valencia. Ojalá nos organizamos, hacemos un evento a lo mejor sobre marca país. El año pasado tuvimos algo similar, Rodrigo, ¿no? Sí, con Gerson. Sí, es que esto es un tema para darle poco a poco. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, Oscar. Bueno, muchísimas gracias a esta audiencia. Mira, se mantuvieron, aquí no se despegó nadie. Eso es un excelente indicador de cómo estuvo el evento. Darle nuevamente las gracias a los patrocinantes del evento, a DUSA con su ron diplomático, a Cerámicas Carabobo, a Destilados Leal y a Superpega, a todos los aliados, a World Trade Center Valencia. Nos vemos pronto en el próximo evento que va a ser Mujer World Trade Center en el mes de la mujer. De verdad, agradecidísimo, Rodrigo, Oscar, esta es su casa. Que tengan una feliz tarde, que estén bien. Gracias. Gracias a todas y todos.